Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos una tarde más a Más allá de la marca personal. Un verdadero gustazo el compartir con vosotros una tarde más, un ratito en el cual pues vamos a ir acompañando en este caso a Rodrigo, por su evolución vital para conocer, descubrir y aprender de sus experiencias, de sus aprendizajes, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus aciertos y de sus errores. Y todo ello aderezado, como siempre, por esa inspiración, ¿verdad?, que nos genera el escuchar a una persona abrirse para compartir qué es lo que le ha tocado vivir, cómo lo ha gestionado y aprender de él. Es un acto de enorme generosidad el que las personas que nos acompañan tienen con nosotros porque pasan un ratito en el cual, pues, literalmente casi se desnudan, ¿no? Se desnudan su alma para inspirar con su vivencia a todo aquel que quiera escucharlo y que cada uno pueda meterse en la mochila aquellas herramientas o sacar alguna que ya no necesite, aquellas herramientas que le puedan resultar de interés y de utilidad ahora o en el futuro. Por tanto, estamos enormemente agradecidos a todos los que vienen a acompañarnos para inspirarnos con sus aprendizajes. ¿Qué tal, Nui? ¿Cómo estás? Patricia, bueno, pues bienvenidos. Gema, ¿qué tal? Muy buenos días. Y saludando por aquí, que nos encanta que lo hagáis y decirnos también de dónde venís. Mira, desde Vigo, mira, pues fenomenal, Patricia. Hoy vamos a traer a alguien también del norte, no exactamente de Galicia, pero del norte. Y como siempre os decimos, a lo largo de la conversación que vamos a tener, vamos a ir extrayendo esos aprendizajes de vida y también de conocimientos que he ido adquiriendo, en este caso Rodri. Os invitamos a que frases, ideas, conceptos que os resuenen, que os hayan gustado especialmente, las compartáis con nosotros porque nos encantará leerlo y además también para que inspire esa frase que hayáis cogido de la conversación a otras personas que lo puedan leer tanto en directo como en diferido. Y también alguna pregunta que tengáis y que queréis trasladar a Rodrigo, hacedla en la parte final de la conversación que vamos a tener, se la trasladaremos a él para que os responda y, oye, pues es una oportunidad, ¿no?, de tener a alguien que os pueda responder directamente sobre un montón de temas que vamos a estar cubriendo. Mira, veo por aquí María del Mar, ¿no? Mira, se me ha subido Patricia, Patricia de México, ¿qué tal? María del Mar desde Barcelona. Hola, linda amiga, ¿qué tal? Isabel desde Madrid, bueno, bienvenidos todos. Clara, Tamara, pronto nos vemos. Alinda, Luis. Bueno, pues como os digo, preguntas que tengáis, trasladarlas aquí y en la parte final vamos a tener una pregunta que nos va a lanzar Rodrigo, una pregunta reto que va a inspirarnos a reflexionar un poco más y también a compartir algunas ideas. Y va a tener un premio. Así que si os quedáis al final vais a poder saber de qué se trata. Es un premio muy interesante, así que yo no me lo perdería. Y ya sin más, pues os invito a que conozcáis, si no le conocéis, y os invito a que sigáis, si no le seguís, a nuestro querido Rodri San Pedro. Rodri, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Oye, pues en primer lugar darte la bienvenida a nuestro espacio y en segundo lugar agradecerte la oportunidad de compartir contigo este ratito. Así que sé bienvenido y gracias por la oportunidad. Pues muchas gracias, Javier. Y como hemos hablado, ¿no? Fuera de cámara, el placer es mío. Yo creo que al final, dentro de esta vocación que tenemos todos, el compartir, yo creo que es más importante que nunca, ¿no? Y el mostrarnos, como has presentado, ¿no? Vulnerables, es decir, no mostrar únicamente la última capa de cebolla, ¿no? También como me explicabas el otro día, ¿no? Sino profundizar en la medida que yo hoy pueda, de forma sabia aportaros, porque yo creo que ahí están los grandes aprendizajes, ¿no? No en el resultado únicamente, ¿no? Sino en el camino que hemos seguido cada persona para llegar donde estamos. Como bien has dicho, con éxitos, fracasos, con golpes y con alegrías, ¿no? Exactamente, de eso vamos a estar hablando, ¿no? Porque hablabas tú de todas esas capas, porque dentro de ti hay capas desde el mundo del deporte que hablaremos de principios, de hace ya unos añitos, hablaremos también de momento universidad, ingeniería, de pasar un tiempo fuera en Inglaterra. Al final son distintas capas que forman el lenguaje, la mentalidad, el concepto que vamos a encontrarnos hoy de quién es Rodri, ¿no? De todo lo que salga de tu boca, pues va a ser un fruto de todo lo que has ido viviendo y has ido reflexionando. Todas esas capas iremos tratando alguna de ellas para poder llevarnos esos aprendizajes. Y precisamente comentaba alguno de ellos, te voy a llevar a ese chaval que le gustaba mucho el fútbol, ¿verdad?
para que nos cuentes cuál era tu visión cuando estabas allí jugando en el Racing de portero, si no me equivoco, cuál era tu visión de qué era lo que querías hacer cuando fueras mayor, al margen de que ahora también continuaremos con cómo siguió la historia ya en el mundo universitario. Pero en aquel momento inicial, te hablo del año, pues aproximadamente en el año 2000, más o menos, 2000 hasta 2004, Muy bien. qué era como tú te veías cuando crecieras? Qué bueno, Javier, y muchas gracias. Son preguntas, esta en particular, muy interesante, ¿no? Es decir, creo que, al menos en mi caso, no he tenido nunca una vocación clara, ¿no? Antes de entonces, me acuerdo de ir a un parque de bomberos con el colegio y yo quería ser bombero, ¿no? Después coleccionaba también tarjetas de aviones y quería ser piloto de aviones, ¿no? Recuerdo esas dos predominantes en mí, ¿no? ¿Y qué sucede con el fútbol? Pues algo similar, ¿no? Es decir, yo nunca pensé, hasta que estuve ahí, ¿no? Que mi deseo era estar disfrutando, que estuve 4 o 5 años disfrutando a un ritmo con gente maravillosa y una experiencia vital brutal, ¿no? No es algo que me había que estuviera en mi mapa, ¿no? Es decir, bien es cierto que, como bien sabemos últimamente con los últimos estudios neurocientíficos, lo que recuerdas tampoco es la verdad, ¿no? Es como te hizo sentir y de alguna forma hay ciertos recuerdos que se han ido modificando. Si hablamos del 2000, pues era un niño de 14, 13, 14, 15 años, ¿no? Ahora estoy con 35 y el recuerdo que tengo es un recuerdo muy bonito, pero bien es cierto que el tema del deporte no fue siempre bien entendido, ¿no? Si empezamos por aquí. Recuerdo, mira, Javier, un punto interesante, un profesor de educación física que tenía en el colegio que me dijo varias veces que el fútbol no valía para nada y que no me iba a servir para nada, ¿no? Recuerdo también a un entrenador de porteros que tuve en la cantera de Racing de Santander, que el año anterior, de forma súper humilde, fui con mi padre, ¿no? A preguntar cómo podíamos jugar allí y me dijo que ya estaban los mejores y que no había sitio para mí. Y casualmente, al año siguiente, eh, paso a formar parte del cadete A, ¿no? Deciden sacar a los 2 porteros que había y entramos 2 porteros nuevos, ¿no? Entonces, como aprendizajes, estos 2 puntos de partida creo que son muy interesantes, ¿no? Cuidado a lo que la gente te dice bajo su punto de vista y también cuidado si en un primer inicio no confían en ti, ¿no? Porque yo creo que a veces tiramos la toalla antes de tiempo, simplemente por los sesgos, las creencias de ni mejor ni peor, ¿no? Pero de otras personas. Y creo que esto es algo a apuntar. No sé qué te parece, Javier. Pues me parece muy interesante. Al final, incluso de la gente más cercana pueden haber ciertos comentarios que lo hacen en ocasiones para protegerte, ¿no? Y eso pasa mucho cuando eres más joven. Y al venir de alguien tan cercano como pueden ser los padres, pues tú lo crees como que es la realidad y al final pues puede condicionarte de un modo que a lo mejor no iba en línea con lo que tú quisieras. Ellos lo hacen desde la mejor de las intenciones, pero con sus patrones, con sus experiencias y con sus creencias, pues al final te dirigen de una manera que a lo mejor pues no era la óptima para lo que te hubiera, para lo que tú hubieras necesitado, ¿no? Qué bueno. Y fíjate, Javier, ¿no? Si venimos al día de hoy muy rápido sobre esto, yo creo que la gente que te quiere y que te quiere bien, de alguna forma quiere verte feliz, ¿no? Y, Claro. y al final lo que intentan proyectar es cómo a ellos han sabido sobrevivir y cómo a ellos les ha ido medianamente bien. Porque fíjate estos dos mensajes de los profesores, si intentamos empatizar y ponerme yo en sus zapatos. Igual el profesor de educación física que le encantaba el atletismo y yo por entonces ya medía, pegué un estirón, 13, 14 años, 12, 13, 14, medía lo que prácticamente mido ahora, y él igual su forma de amor era decir, vete al atletismo, que es lo que conozco, y te veo cualidades, ¿no? O es entrenador de porteros. Igual lo que quería era Claro. minimizar mis expectativas y decir, que sepas que es difícil, tómatelo con calma, y su forma de decírmelo rápido tuvo que ver con, no hay sitio para ti, ya están los mejores, ¿no? Entonces date cuenta, Javier, como con perspectiva, uno nunca sabe realmente la intención que había detrás de las palabras de la otra persona, ¿no? Y cómo esto en ocasiones, como bien comentas, nos condiciona. Hasta el punto de a veces, pues tirar la toalla antes de tiempo, o no tirarla, o iniciar un camino, o no iniciarlo, ¿no? Y esto es un poco la historia de mi vida, ¿no? Em, ¿Cómo continúa tu mentalidad de hacia dónde querías ir? Ya jugando en Torrelavega, ya también compaginando todo eso ya con el mundo universitario. sí, ¿Cuál es tu perspectiva de todo, de tu vida?
Pues fíjate, Javier, ¿no? Y con cautela con lo que te he dicho bajo mi punto de vista, porque es lo que yo recuerdo, ¿eh? No sé si es la Claro. verdad del todo, ¿no? Pero bien es cierto que el deporte para mí fue un antes y un después, Javier. De hecho, todavía añoro, ¿no? La parte positiva, que era ese equipo de, esa sensación de equipo, ¿no? De pertenencia a una camiseta, de que todo el mundo remábamos, que yo veía incluso a compañeros, porque esos años tuve la suerte de siempre jugar con personas mayores, ¿no? Incluso siendo de segunda juvenil en División de Honor, también entrenaba con el primer equipo algún fin de semana, con la gente que no iba convocada, también viajaba con Segunda B a la vez que jugaba con División de Honor, en cadete también jugué con Nacional, y eso ahora me sentía un privilegiado, pero no era capaz de verlo del todo. Ahora sí que me siento a lo largo de los años un gran privilegiado, porque de 14 a 18 años ya viví lo que era el deporte, lo que era la vida y lo que era el trabajo, ¿no? Porque nos pagaban cuando entró Quique Setién 2 años antes de llegar yo, cortó los salarios, pero sí nos pagaban en concepto de gasolina. Entonces, yo tenía un dinerín que se iba metiendo a esa cuenta y que era con lo que, pues eso, tenía para mis gastos, para mis botas, para los guantes y de alguna forma era como una forma precoz de ver la vida. Por entonces no era consciente de ella, ¿eh? Pero al cabo del tiempo, cuando empecé a trabajar de forma formal, digo, si esto no es tan diferente a lo que pasaba en el equipo, ¿no? Entonces, fíjate que el deporte me dio eso, pero también me dio hablando de éxitos y fracasos, golpes muy duros, ¿no? Y sensaciones agridulces, Javier. Una de ellas fue ese último año en División de Honor, segundo año, hay 3 años de juveniles, pues el segundo año en División de Honor y había 3 colegas, Roberto Chema y yo, que íbamos subiendo únicamente los 3 de categoría curso por año, digamos, ¿no? Y cuando llegamos a ese año, la cosa me iba muy bien. De hecho, me convocaron para la selección cántabra, cuando nunca convocaban o casi nunca el portero de Racing. ¿Por qué? Porque podía haber solo simultáneamente 3 jugadores de campo. Incluso se hablaba que tanto a Roberto Chema y a mí nos iban a invitar a un entrenamiento de la Española y para que la gente lo sepa, entran 21, 24 personas, pero pasan cientos de personas o 200 al año. Es decir, no es que fuéramos a ser los elegidos, pero íbamos a tener la oportunidad de vivir eso. ¿Qué sucedió por el camino, Javier? Que la no gestión de límites, tanto externa como de las personas que me rodeaban y mía, acabé forzando la máquina. Entrenaba algún domingo con el primer equipo, viajaba con Segunda B y jugaba con mi equipo cuando me tocaba. Me acabé lesionando. Rompí fibras y estuve fuera 3 meses. Y uno dio cuenta y de nuevo, ni juicio ni crítica es lo que recuerdo, pero yo recuerdo de estar aquí, yo sentirme aquí, de alguna forma, con los pies en el suelo, porque tenía la suerte de que mis padres son familia castellana y los valores que me han inculcado son estos, pero sí que me sentía muy fuerte. Por otro lado, la gente me apoyaba, de hecho, reclutadores y demás estaban intentando mover que jugara o debutara en Segunda B y de repente todo el mundo desapareció. Entonces, este fue un gran aprendizaje también. La parte buena, el equipo, la contribución, el esfuerzo, las dobles jornadas en verano, que no había vacación, ¿no? Que me ha servido para el resto de mi vida, pero también esos golpes de sentirte solo, de cómo una lesión puede cambiar tu vida y todas esas ilusiones que en mi caso, como os comento, no estaban en mi viaje de vida, pero la vida me lo estaba regalando, ya me había hecho unas expectativas que se vieron truncadas por no aprender a gestionar mis límites y romper por el camino, ¿no? Esto es un ¿Qué, poquito. cómo viste ese momento? Desde, te intento llevar de nuevo a esa mentalidad, Sí, si recuerdas, que sí, sí. entiendo que sí lo recordarás, obviamente, pero qué aprendizaje sacaste de ese momento y ahora qué aprendizaje llevas? Has hablado del tema de los límites, pero con perspectivas tan distintas por la edad, ¿qué aprendizaje te llevas de ese momento? Pues fíjate que creo que ya sabemos, Javier, es decir, el ser humano sabe ya. Lo que pasa es que a veces hacen falta piedras y golpes para darte cuenta de verdad e integrar ese aprendizaje. Pero no pienso muy diferente a lo que pensaba, creo, por entonces, al menos con ese nivel de conciencia, ¿no? Después, claro, que han pasado muchos años y los golpes han ido aumentando y también, pues eso, pues ciertos éxitos, ¿no? Pero el aprendizaje tiene que ver con respetar tus límites. El niño de entonces los respetaba como podía, pero no era consciente de esto, pero el niño de ahora, ¿no? Esa parte de niño que todavía creo tener, cada vez lo tiene más claro, ¿no? Cuidar de estas 4 dimensiones de salud. La salud mental, la emocional, la física y la espiritual, ¿no? Y lamentablemente este último año y medio nos han puesto ese espejo delante, ¿no? En 2008 tal vez tembló la parte o el pilar económico, ahora parte de la parte económica lo que está temblando sobre todo es la incertidumbre por la salud, ¿no? Y uno se da cuenta, Javier, que cuando esto falla, todo lo demás, ese niño de fútbol se vio truncada, ¿no? Su carrera profesional, entiéndeme, no había expectativas. No recuerdo hablar en casa de el año que viene, ¿no? Las cosas iban viniendo, ¿no? No, digamos que en mi caso no fue un tema estructurado. Iban viniendo, ¿no? Iba abrazando lo que venía, me seguía esforzando, seguía entrenando duro, ¿no?
y al final de repente fue el no cuidar esos límites. Y otro punto, ¿no? Claro, es difícil saber si eso era entonces, pero lo que me di cuenta es que uno tiene que cuidar de sí mismo, ¿no? Sobre todo eso ya no sé si me di cuenta entonces o ha sido a lo largo de estos últimos 20 años, pero a veces esperamos que nos cuiden fuera. Realmente la gente está viviendo su viaje, ¿no? Está intentando sobrevivir a veces como puede y seguimos esperando que nos cuiden. Y creo que un gran aprendizaje que hoy mismo sigo trabajando, ¿no? Con riesgo a saber que me va a durar como mínimo esta vida, es aprender a cuidarse uno mismo, ¿no? Me acuerdo una vez que Sergio Fernández hablaba hace años sobre esto, yo no lo entendía por entonces así, ahora empiezo a entenderlo mejor, ¿no? Él decía, sé tu ministro de salud, ¿no? Es decir, y con esto creo que es un abanico que cubre muchas cosas, ¿no? Cuidado con que tu entrenador te cuide, tu familiar, tu pareja, tu jefe, tu compañero, porque si pueden posiblemente y van a intentar hacerlo, pero por el camino ellos también están librando sus batallas. Entonces no delegues toda esa gestión de límites fuera, ¿no? ¿Qué aprendizajes te llevas del periodo de la universidad, en la cual, pues, una vez que la parte profesional deportiva no termina de avanzar, como hemos dicho, pero la parte de la universidad, cuando entras en una ingeniería, lógicamente, pues que son exigentes, y aparte, lógicamente, del propio concepto de, pues, oye, conceptos teóricos que pudieras llevarte, pero más de la visión global de esa experiencia, ¿te llevas algún aprendizaje? Uf, muchos. Voy a intentar sintetizar, ¿no? Y fíjate que en todas las etapas hay factores comunes. Me encontré un diploma hace 2 años preparando uno de los libros, Javier, un diploma del cole. No sé si era quinto de primaria, al más esforzado. Es decir, no hablaba del más inteligente ni del más listo, no, hablaba del más esforzado, ¿no? Y eso se vio en el fútbol y se vio luego en la universidad. Porque fíjate, con el deporte, justo el verano antes de la universidad, es el curso que os comento, ¿no? Justo llega junio, Rodri ha roto en marzo, empieza a entrenar en mayo otra vez, pero ve que no puede dedicar solo su vida a un pilar tan incierto como el deporte por entonces, ¿no? En la que había vivido que una lesión te echa fuera, pero también porque las notas se me daban muy bien, Javier. Yo estudiaba en el autobús, estudiaba en los hoteles de concentración y sacaba de las mejores notas de la clase, ¿no? Entonces ahí, cuando me empecé a sentar con 18 años con muchas personas, me decían, Rodri, si no fueran bien los estudios, te diría, sigue con el deporte a tope. Y lo que decidimos ahí, ¿no? Como conjunto familiar y otras personas que nos asesoraron, fue salir de Racing, seguí jugando en equipos de tercera, preferente e incluso con segunda B. Ganaba un dinero hasta cuarto de industriales con esto, Javier. Entrenaba 2, 3 días a la semana, pero a otro ritmo, porque ya no era la cantera. Claro. Y a partir de ahí puse más foco, ¿no? en ingeniería. Un pequeño matiz para darte un poco de contexto, porque en bachiller hago el bachiller tecnológico que me lleva después a industriales, y ahí estaba entre arquitectura, industriales y caminos, pero cojo la asignatura, consigo que me den psicología. Y esto tiene mucho que ver con esta última etapa de mi vida, en la cual, como sabes, ¿no? Cojo una excedencia, dejo el trabajo y empiezo ya a poner foco en las personas. Pero centrándome en tu pregunta, si tuviera que seleccionar y pensándolo en voz alta, ¿no? Dos aprendizajes de periodo universitario. Uno es cuidado con la universidad. La universidad aporta mucho, pero no te da experiencia de vida, en el sentido de experiencia laboral. ¿No? Si tuviera a ese niño, ¿no? que contarle, como a veces decimos, tal vez no cambiaría nada, porque la verdad que estoy muy agradecido con todo lo malo y todo lo bueno que he tenido en mi vida, pero sí le diría, ¿no? Igual en vez de ingeniería de 5 años, que ahora ya no existe, ahora son grados de 4, ¿no? Coge la de 3 y empieza a trabajar antes, porque realmente el gran aprendizaje, en mi caso, viene del trabajo, ¿no? Digamos que Industriales te prepara para poder coger un manual y aprender más que la media, sufrir a veces más que la media, pero gracias a eso coges ciertas habilidades, pero hasta que no empiezas a trabajar, y más en industriales, en mi experiencia, sabes de todo un poco, pero en nada mucho. Entonces es cuando Ya. empiezas a trabajar, cuando realmente empiezas a ver cómo funciona la vida, ¿no? Estamos hablando de aprendizajes y ahí ocurren, en este periodo hay varios momentos nuevos para ti, ¿no? Estás diciendo, "Oye, es importante, yo quizá hubiera estudiado menos tiempo para tener más experiencia, coger experiencia y aprender antes". Eh, Ahí hay varias experiencias que ocurren por primera vez. La primera es irte a Inglaterra, ¿verdad? Terminar ahí tu carrera. ¿Qué te llevas de esa experiencia? ¡Jo! Fue brutal. Te pongo un poco en contexto también para que entendáis lo que pasó allí, pero lo que sucede es que dejo el fútbol a final de tercero, de industriales, ¿no? Voy a empezar cuarto y me quedaba alguna asignatura de primero, de tercero y todo cuarto. Dejo industriales y fijaros. ¿Dejar el fútbol fue algo para ti que lo veías como
lo que tocaba o tuviste que gestionar un duelo? Fue bien. El duelo había estado antes. El duelo grande, Javier, fue con ese niño de 17 y 18 años, ¿no? Que era gran parte de mi vida, el fútbol. Y el gran desencanto, que después pues ha habido otros por el camino, fue el darme cuenta de lo que te comento, ¿no? De apostar todo a un plan A. Creo que hay una doble moneda, ¿no? A veces dices que solo tienes que apostar un plan, a veces otras personas dicen que tienes que tener dos o tres. Y sobre todo ese niño no tenía la capacidad de gestionar todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Posiblemente. Es decir, no había en la familia el conocimiento de cómo funciona el fútbol. Con el tiempo lo he ido conociendo un poco mejor, pero digamos que cuando ya tomo esa decisión, el fútbol pasa o a un segundo plano o a un plano muy paralelo a los estudios. Entonces, cuando ya en cuarto, y fíjate lo que sucedió, hice toda pretemporada y en septiembre, que tenía exámenes de repesca, el primer partido me había prometido ese entrenador que tuve empezar a debutar, jugar, y me dejó en el banquillo. Y al acabar el partido le dije, has fallado tu palabra, yo he estado julio y agosto entrenando como un animal, me dijiste que empezaba a jugar, tenía exámenes y he tenido que doblegarme como he podido para preparar los exámenes y mantener esto, y ahora no has cumplido con tu palabra y decido dejar el equipo. Pero el duelo había sido muy, muy previo, ¿no? Ese fue otro desencanto más, pero el duelo había sido antes. ¿Y qué sucedió ahí, Javier? Que me quedé sin fuente económica para mis gastos. ¿Y ahí qué sucedió? Empecé a ser alumno tutor, conseguí una beca de excelencia de investigación, iniciación a la investigación, y en ese año lo que consigo es aprobar 19 asignaturas. Porque fíjate, ¿no? De entrenar, eh, tenía una de primero, alguna de segundo, alguna de tercero y todo cuarto prácticamente, ¿no? ¿Qué sucedió? Findes ya no jugaba. Entre semana, 2 o 3 días ya no entrenaba y puse foco en los estudios. Y esto que me llevó al final optar a Erasmus el quinto año, solo el segundo cuatrimestre. El primero estuve cursando en Santander, en la escuela, y después en el segundo me llevé 2 asignaturas, creo que fueron, 2 o 3, y el proyecto fin de carrera. Entonces, gran aprendizaje ahí, volver a darme cuenta que no tengo ni idea. Es decir, cuando cambio el lugar físico, que ya estás confiado, ¿no? Ya cuarto, ya conoces un poco el tinglado, igual que el fútbol. Si ves, hay un patrón que se repite, ¿no? Llevas un tiempo, te acomodas, llevas un tiempo, te acomodas, y de repente vas para allá. Y me acuerdo del primer día de coger un avión en Stansted con Ryanair, era, y después lo que hice fue enganchar un autobús. Y ingenuo de mí, busqué una cafetería 24 horas porque había 4 horas de diferencia y al llegar estaba cerrado. De nuevo, un niño que me seguía considerando y me sigo considerando un niño en una parte de mí, ¿no? Con 22 años, se encuentra con 2 maletones en una estación repleta de mucha gente, a veces no con buena pinta, y diciendo, ¿dónde estoy, no? Para mí eso fue otra vez salir de mi zona de confort, ¿no? Es decir, exponerme a algo voluntario o involuntariamente, porque yo no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar ahí, Javier. Y gran aprendizaje fue, de nuevo, cambia físicamente. A veces no es cambiar solo a nivel mental o emocional, sino el cambio físico, nueva cultura diferente, te vuelve a Mm. meter caña, ¿no? Con aprendizajes y con duros golpes, ¿no? Y es un poco lo que me llevé ahí. Me llevé otra forma de vivir. Y de nuevo, experiencias, primeras experiencias. Viene tu primera experiencia laboral. Vuelves a España y ahí empiezas a trabajar en el mundo de la ingeniería, de lo que te habías formado, en este caso en APIA 21. ¿Qué te llevas de esas primeras experiencias laborales que te marcaran? Y ahí puede ser, más allá de, lógicamente, el contexto del trabajo, del área de ingeniería, pero oye, el tema de horarios, el tema de la cultura de la empresa o el tema del Maravilloso. liderazgo o de la productividad o de los compañeros o de la política interna, algo que te marcara, que te sirvieran esas primeras experiencias laborales. Pues mira, APIA fue para mí un antes y un después. Primero, agradecimiento. ¿Sabes por qué, Javier? Porque ese profesor de estructuras del que fui alumno tutor y cobré 20 euros en el cuatrimestre, porque no se gestionó bien la beca y demás, fue la persona que me consiguió la segunda entrevista. Porque estaba en Exeter, me llamaron y yo había hecho el currículum por mi cuenta para tener una entrevista. Al llegar a España, no tenía entrevistas. Julio de 2008, no, 2009. Julio de 2009. Y 2009. de repente me suena el teléfono y digo, sí, me dice, Rodrigo, que soy Javier Torres. Me dice, ¿cómo te va la vida? Oye, que me he acordado mucho de ti. ¿Ya se acabó? Digo, sí, ¿qué vas a hacer? Digo, no sé. Me dice, espérate, me colgó, volvió a llamar y me dice, que me enteré que no pudiste ir a una entrevista, que cuando quieras llames a este número, que te quieren conocer y te dan la segunda oportunidad. Agradecimiento, Javier. Es decir, lo de unir los puntos acertados de Steve Jobs, esto es algo que me encanta, ¿no? Uno a veces siembra con la mejor voluntad
a veces no sabe qué va a venir, a veces incluso no hay expectativas más allá de ser alumno tutor o aprender o estudiar o aspirar a ganar un dinero y de repente la vida te lo devuelve, ¿no? Entonces, primero, agradecimiento. Segundo, lo que has comentado, justo 2000, fíjate, 2009, 2010, años complicados. Pasamos en la empresa, si no me equivoco, de 500 a 180 personas en 2 años y poco. Yo me quedaba en el comedor, ¿no? Vivía en casa de mis padres en Torrelavega y todos los días iba y venía y de alguna forma llevaba la comida. Había un comedor donde tú llevas la comida y podías comer. Había unos microondas, unos frigos y estábamos un promedio de 80 a 120 personas en el comedor. Pues en mi última etapa éramos 5 o 6 personas en el comedor. Y ahí aprendí de nuevo otro golpe de la vida de un niño que creía saber algo por entonces y se dio cuenta que no. Es decir, llegaba gente, teníamos despachos que compartíamos 2 o 3 personas, a veces llorando, Javier, a veces con una situación muy compleja, bien despedido a su mujer, después le despedían a él. Entonces ahí, segundo aprendizaje, la cara dura y agria de la vida, ¿no? Hasta el punto que a veces los viernes la gente no cogía el teléfono, la gente no salía a comer, porque a veces cuando entrabas con el torno ya no picaba la tarjeta. Es decir, segundo aprendizaje, Y no la vida cogía es el teléfono por si era para despedirle. Wow. de nuevo, agradecidísimo de una experiencia siendo muy joven, ¿no? Y tercer aprendizaje, hay muchos, ¿no? Pero el tercero tal vez fue la parte internacional, ¿no? Hubo un verano muy complicado, 2011 fue, 2011, llevaba trabajando un montón, de hecho allí ya el estrés me paró un día, hubo una vez después de trabajar mes y pico que no es que no me podía levantar de la cama, pero me sentía súper fastidiado. Fui al médico, me hizo analítica y el hierro por los suelos y todo por los suelos, ¿no? Y ahí es cuando empecé a entender y a empezar con los temas de estrés, ¿no? Empezar a intentar entender qué me estaba pasando por ahí, ¿no? Pero fíjate que eso al ¿El final médico te acaba. dijo que era un tema de estrés o te ¿Sabes dijo lo que que me tenías dijo el que... médico? Vio la Vale, analítica, Javier, y te voy a decir lo que recuerdo porque es como si fuera ayer, ¿no? Con riesgo a equivocarme. Me dijo, mira, Rodri, cuéntame tu último mes que ha pasado. Le conté. Había habido fiestas, feriados, yo había trabajado. Los fines había trabajado todos, incluso había cogido un par de aviones al sur de España. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, si sigues así, no vuelvas por aquí, porque esto te lo estás provocando tú. Ahí de nuevo, gestión de nos y gestión de límites, cosa que se repite en el tiempo, ¿no? Hasta hoy sigo relacionándome mejor con ello, creo que voy aprendiendo, pero de vez en cuando el cuerpo te frena. Antes 5, 6, 7 veces, ahora una al año, ¿no? el Pero más fíjate, esforzado, ¿no? de nuevo, fíjate qué bonito, el más esforzado. Pero claro, fíjate lo que me decían cuando jugaba de pequeño otros deportes, potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Y yo me reía, pero es que tenían toda razón del mundo. Es decir, eh, y cuando estás fuerte, cuando eres más joven, o cuando la carga que tienes es la que es, más o menos vas toreando. Pero llega un momento que, Porque tiras de ciertas reservas que tienes de juventud y pues, tal. posiblemente, o porque igual los problemas a los que te enfrentas no son tan grandes, ¿no? Pero claro, con el tiempo o aprendes a gestionar esto o te tumba, ¿no? Entonces, claro, aprendizaje de esa etapa también, Javier, ese verano me dan 2 semanas de vacaciones a toda pastilla. La primera semana me subo por las paredes, porque no las había elegido yo, habían sido un poco a dedo, y la segunda decido hacer un poquito de camino de Santiago, ¿no? Que ya me habían hablado durante todo el año, otra vez tal, me cojo en autobús y me voy a Lugo y estoy 5 días únicamente. Pues el último día, cuando me levanto ya en Compostela, en Santiago, me llama mi jefe y me dice que me voy a Turquía el lunes. Que si conozco Turquía, digo, no, pues te vas el lunes. Vente el domingo, estudiate no sé cuánto, pero gracias a esos 5 días de desconexión, el vaso bajó y pude ir para allá. Y ese es el último aprendizaje tal vez gordo, ¿no? Has de guardar siempre un poco de reserva por lo que la vida te tiene preparado, ¿no? Si vas siempre con el vaso a tope, antes o después vas a descarrilar. Entonces, eh, ahí, no sé si fue ese aprendizaje en ese momento, pero mirando con perspectivas de tercero, Qué bueno. Háblanos de tu siguiente experiencia laboral. Cuando vas, en este caso, a una empresa enorme como es Acciona, ¿qué te llevas de esa experiencia? Y de nuevo ahí te dejo que nos digas. Puede ser de la cultura de la empresa, en tu percepción, lógicamente, no es por hablar específicamente de una empresa, sino, oye, tú cómo viviste, liderazgo, gestión de carrera, también cargas laborales, productividad. ¿Qué te llevas de ese periodo? buah, fueron 3 años en Pamplona al final y de nuevo mucho agradecimiento. Es decir, una persona que conozco en Apia fue la que finalmente pasa mi currículum. Y de alguna forma la búsqueda empezó antes. Javier, mi mujer Carla, que llevamos juntos desde los 18 años, de ese verano en el cual decido dejar el fútbol, fíjate qué curioso, ¿no? No hago pretemporada o voy más ligero y salgo un par de días más.
Y es cuando conozco a Carla, ¿no? Y desde entonces estamos juntos hasta el día de hoy, ¿no? Y de alguna forma ella se va a trabajar de Santander, ella también pasa un periodo en Reino Unido, cuando yo vuelvo de Erasmus, ella se va y después vuelve a Santander y empieza a buscar trabajo en Madrid y yo empiezo a buscar cositas, ¿no? A los 2 años de estar en Apia. ¿Por qué? Para empezar a entender cómo está de alguna forma el mercado y puede estar más cerca, ¿no? ¿Y qué sucede por el camino, Javier? Que esa estancia en Turquía era para cimentaciones de Vestas, que es el número uno a nivel de aerogeneradores. No solo eso, sino que en esta etapa calculamos una torre eólica para Gamesa, que era el segundo por entonces competidor en ese mundo. Y casualmente, cuando mi amigo Esteban pasa el currículum en Acciona, en Pamplona, en Acciona Wind Power, en la parte de eólica, se había ido hacía unas semanas el chico que diseñaba torres eólicas. Se había ido a hacer un doctorado a Reino Unido. Entonces, fíjate, causalidad, casualidad, no tengo ni idea. Y justo están buscando un perfil como el mío. Me cojo el coche, me voy a Pamplona, en recursos humanos, por entonces me había comprado un coche de segunda mano. Y fíjate qué curioso, era un buen coche, pero un coche de segunda mano. Y en recursos humanos, con esta persona, me dice, Rodri, para que no tengas que volver, voy a llamar a ingeniería y que te entrevisten ahora. Salimos, ve el coche y me dice, es que me gusta estar con gente que tiene buena suerte. Dice, la buena suerte se copia, ¿no? Porque me preguntó por el coche, porque me vio venir y era el mismo coche que él tenía y él le tenía de primera mano. Y me dijo, mira, mi mujer me dijo en un momento, de cierta momento laboral, que me hiciera un regalo y él se compró el coche. Y al ver el mío, me preguntó, ¿qué es de tus padres? Digo, no, le he comprado con los ahorrucos que he ido acumulando estos 2 años y medio y demás, ¿no? Pero es de segunda mano. Me dice, da igual, tienes buena suerte. Me gusta la gente, me gusta tener gente cerca con buena suerte. Y fíjate que ahí también es cuando empiezo a conocer a Alex Rovira, ¿no? Que sé que le entrevistaste y tenéis muy buena amistad, ¿no? Lo de Alex es otra historia para contar otro día, ¿no? Pero fíjate cómo ahí empieza también otro aprendizaje, que es que todo lo que has hecho, aunque creas que no tiene sentido, hay gente que lo va a valorar. Y ya Mm. en Pamplona fue una familia, agradecimiento, me aceptaron muy bien, fue también independizarme, empezar a vivir por mi cuenta, saber lo que es la luz, el gas, el agua, ¿no? Las cosas, aunque en Rodri, Pamplona en era... este periodo también tuviste que lidiar con, porque lo has hablado tú antes, ¿no? Sí, lo que necesites. Con el estrés, o en este periodo lo gestionaste bien. Mira, este periodo, el estrés no hizo tanto daño. ¿Sabes lo que hizo daño? El darme cuenta que en un momento dado no tenía claro mi sentido de vida. Esto fue duro. En esta etapa, ahí dio fuerte. Y fíjate, ¿Hubo hay un algún ramo. acontecimiento que, o fue con el tiempo? ¿O hubo varios momentos que te dieron más fuertes? No recuerdo un punto génesis, origen en esa etapa, pero sí habían pasado cosas. Pierdo un compañero en la universidad, el mejor de la promoción, de una forma totalmente aleatoria. Un día que vuelve del conservatorio, un coche, le dejan sus padres en una acera y un coche le pega un golpecito con tan mala suerte que pierde la vida ahí. Y yo me recuerdo ahí esperando una tutoría con varios compañeros, el estar sentado en un pasillo llorando sin saber por qué lloraba, Javier. Mi primera o una de las primeras, ¿no? Digamos, había fallecido un abuelo, mi padre había tenido un problema de salud gordo antes, pero digamos que se habían ido acumulando cosas que me daban a ver que había cosas por ahí que todavía no entendía, ¿no? Es decir, no entendía cómo una gran persona se podía ir. No entendía cómo alguien que era la mejor persona, por ejemplo, no profesional, sino personal de la promoción, se tuviera que ir antes de tiempo, ¿no? Cuando mi padre también tiene un infarto ahí en 2006, 2008, también empiezo a ver que la vida es otra cosa. Todavía no entiendo muy bien qué es posiblemente. Entonces, ahí a los 26, 27, 28, Javier, creo que empiezo a unir cabos, ¿no? Y decir, llega un momento que digo, claro, al más esforzado, fíjate que es mi patrón de comportamiento para sentirme bien, hacer, hacer, hacer. ¿Qué pasaba? Que trabajaba en Acciona, también metía muchas más horas, estudiaba también no sé qué historias. Cuando tenía tiempo empecé a entrenar a niños pequeños, bueno, de 8 a 18 años, porteros de fútbol en diferentes escuelas de Pamplona. Me encantaba, sí, pero ¿qué subyacía? No quería escuchar. ¿Y sabes lo que me pasaba yendo de Pamplona a Cantabria? Hay un tramo en Puerto de montaña que no hay Radio. casi radio. Y de repente era estar yo conmigo. Y era algo joder, que en el equipo de fútbol tenemos psicólogo deportivo, hacíamos también meditaciones, visualizaciones, pero que había ido perdiendo. Había algo como inconsciente dentro de mí que no me permitía parar. Y esos momentos era para parar. Pues hay una gasolinera y una estación de descanso donde ahí a veces tenía que parar. Y digo, ¿qué pasa? Todo el mundo ve la vida bien fuera de mí, pero hay algo aquí que no encaja. Hay algo que no es coherente, que no es íntegro. ¿Qué te está pasando? Entonces, la gran crisis ahí
aparte de a nivel profesional ir muy bien, ¿no? Colocarme como experto, digamos, en la cosa a la que yo me dedicaba, ¿no? De ver que directamente el siguiente paso ya era hacer un máster en elementos finitos, ¿no? O un doctorado. Y una parte de mí no quería eso, pero la otra parte fue darme cuenta, Javier, que no sabía qué estaba haciendo con mi vida. Es decir, esto no tiene mucho sentido. Seguir A haciendo, veces, haciendo, haciendo, ¿no? a veces, fíjate, nosotros lo vemos quizá como un puzzle, ¿no? Que tú ves como si al terminar nuestra vida pues se acabara y tuviéramos nuestro puzzle, un puzzle con todas las piezas que hemos ido creando o adquiriendo o recibiendo para hacer ese dibujo de arte, ese master plan, ¿no? Esa obra de arte que pueda ser la historia de nuestra vida. Y hay veces que faltan piezas, ¿no? Que dices, oye, no sé qué hay aquí, tengo un agujero, ¿no? En tu caso se estaba eh, mostrando, sí, porque no, veías tu propio vacío, no entiendo qué ocurre, por qué tengo que parar aquí, no puedo estar conmigo mismo, tengo que hacer para no pensar. Esto es. Había situaciones que no tenía respuesta, que no comprendía, y era eso, ¿no? Que no encontrabas esas piezas que dieran sentido para poder hoy estar hablando tú de eso y estar hablando con la sonrisa que se te ve, con la tranquilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que empieces a encontrar distintas piezas o cómo empiezas a buscar esas piezas para llenar ese vacío? Buenísima analogía, Javier. Me encanta el concepto, ¿no? Del puzzle y preciosa pregunta. Y siento decirte que igual no tengo respuesta, ¿no? De hecho, hay un poema muy bonito que dice esto, ¿no? Es decir, aprende a amar las preguntas, porque igual todavía no estás preparado para esa respuesta, ¿no? En una de las formaciones en las que me he ido formando estos años, que luego hablaremos lo que consideres oportuno, pues se hablaba de esto, ¿no? Y creo que la búsqueda es una búsqueda de paz interior, fíjate. Yo estaba en guerra constante conmigo, ¿no? Y aquí, si quieres, te cuento algo que es íntimo, ¿no? Pero que cada vez que surge esta conversación no puedo hacer otra cosa sino que ofrecerlo, porque es lo que yo percibo, es parte de mi historia y creo que puede ayudar a muchas personas, ¿no? ¿Qué subyace debajo del más esforzado, Javier? En mi caso, y no es la verdad, es como me sentí y lo que recuerdo. Yo no buscaba ser el primero de mi promoción. Acabé el primero de industriales de mi promoción. Tenía las mejores notas de bachiller o las mejores notas, ¿no? Tú me ves desde fuera y esa capa superficial es éxito social. Pero ¿qué subyace? ¿Cuál es mi motor? Que no me dejen de Mm, querer. Este es mi motor. Estar a la altura, ser lo suficientemente bueno para los demás, para que de alguna forma no me dejes de mirar, no me dejes de querer. Entonces, fíjate, claro, contra esto, si alguien compite por querer solo éxito social, lo tiene crudo. Porque yo, lejos de competir con fuera, siempre he competido conmigo mismo. Y como siempre he sido mi peor juez, o claro, posiblemente casi siempre he sido mi peor juez, nunca había, desde esa insuficiencia, un momento de parar, ¿no? claro, Nunca nada era suficiente. Entonces, fíjate, llega un momento que igual una parte de mí tal vez ya no puede gestionar y dice, yo ya no quiero vivir desde aquí, ¿no? Está muy claro, bien que quiera proteger a todo el mundo, que ponga a todo el mundo delante de mí, que intente aportar todo lo que pueda porque me alimenta, porque es mi motor de vida, ¿no? Es decir, yo no busco dinero, busco que me quieras, ¿no? O ser útil para ti. Y eso es algo muy bonito, pero que si no lo gestionas bien, puede acabar contigo y provocar errores en el otro lado. Porque cada vez que privas de un aprendizaje a otra persona por ayudarle, ¿no? O ayudarla, de alguna forma le estás privando de un aprendizaje por evitar una caída. Entonces, con el tiempo voy descubriendo, pero tu gran pregunta creo que fue, más que buscar, fuera fue una sensación de búsqueda interna, es decir, fuera está todo bien al parecer, ¿qué está fallando contigo? ¿No? Y ahí empiezo a ver mis expectativas, empiezo a profundizar en proyecto de empiezas a vida. hacerlo tú, porque es verdad que has comentado que estudiaste en la carrera, conseguiste algo relacionado con psicología, En pero bachiller. ¿empiezas a hacerlo tú con las herramientas que contabas o empiezas a preguntar en tu entorno? ¿O cuáles son los pasos? ¿Empiezas a mirar Qué bueno. libros? ¿Cómo lo haces? Más Fíjate, allá de la frase de Confucio que luego hablaremos, vale, más es allá de muy, eso. jo, esta frase me metió tela en Pamplona también, pero muy bonita. Pues mira, yo de lo que recuerdo, una de las cosas que me marcó fue el mito de la caverna de Platón en bachiller. Mm, Y ¿sabes lo que me puso la profesora? Un 11 y no existían los 11. ¿Y sabes lo que sucedió ahí? Yo se lo dije, le dije, es que ese soy yo. Es decir, Cuéntalo, eh, cuéntalo, si te parece, por el tiempo y para que pues, la gente luego, si quiere que lo investigue un poco más, vale, pero y esto es un reto lo que te voy a decir,
30 segundos o en un minuto cuéntalo de la caverna de Platón para que la gente lo Vale. entienda un poco. Lo que yo me llevé, ¿vale? Lo que yo percibí es lo que os Vale. ofrezco, pero que lo lean porque van a sacar otros aprendizajes posiblemente. Al final, lo que yo saco de ahí es un mundo en el cual hay diferentes realidades, hay diferentes sombras y luces. Hay personas que están ancladas y ven sombras, y hay alguien ahí que se pregunta acerca de esas sombras y llega a la conclusión que tiene que haber algo más, ¿no? Y finalmente decide salir fuera a la superficie, ¿no? Y es cegado por esa luz. ¿Y qué hace? Esto que me ha servido para O mí, sea, se lo lo que tengo que... ocurre es que están varios encadenados, ¿verdad? Y que lo único que ven es la proyección de sus obras dentro de una caverna, Esto que es la es. luz, el mundo que hay fuera proyecta ciertas cosas y ellos solo ven eso. Y entonces de esas personas hay uno que dice, tiene que haber algo más, los otros piensan que esa es la realidad. Entonces Esto es. tú hablas de que tú eres ese que sale, le ciega la luz, pero ve otra realidad. Y dice, esto lo tengo que contar abajo. Es decir, Vuelvo a la caverna donde están los otros que no ven más que yo eso. no sé si elegí salir. A tu pregunta no te la sé contestar porque no sé cuánto es mío y cuánto no es mío. La verdad que hay un momento, Javier, que no lo sé. Pero ¿qué Claro. sucede como conclusión de ese mito de la caverna? Bajas, intentas ayudar y acaban contigo. Es decir, cuidado con estar en entornos que no tocan. Esto fue Pamplona también. Porque a tu pregunta de cómo me voy dando cuenta de esto, sobre todo fue tema de introspección personal. Ha habido figuras, personas con las que poco a poco en Pamplona, en otros lugares, iba compartiendo, ellos su vida, yo la mía, y te vas apoyando. Hasta un amigo, Yosu, que compartimos piso los últimos 8 meses, que nos ayudamos un montón. Él empezaba a emprender y yo había decidido pues ir a Madrid, ¿no? Pero fíjate que al final, por entonces no había muchos libros, por entonces no había más allá que, joder, observar tu alrededor y observarte a ti. Luego, por supuesto, empecé a formarme con gente muy buena, a intentar entender y a dar cuenta que las cosas encajaban. Pero fíjate, vuelvo a lo del principio, ¿no? Creo que la gente debería de confiar más en sí mismo, intuición, corazonadas y tripas, porque a veces esperamos a que la ciencia descubra o valide, pero tú ya sabes, nosotros ya sabemos, Javier, lo que pasa es que cuesta mirarlo, porque sabes, el hecho de salir a la superficie, en esa caverna, supone que te echen de la cueva. Eres el raro, es decir, y de alguna forma, El que se sale de las normas, el que sale de lo establecido, de lo que debe ser. esto es, y ya no solo por ti, sino que el gran problema es que la gente no da, esos 4 amigos que tenías encadenados contigo no te han pedido cambiar. Tú decides cambiar. Entonces, cuando ellos perciben cambio, en ocasiones, no es que te ataquen a ti. Lo que no quieren es ver esa realidad, por los motivos que sea. A Entonces, la esto, gente, el cambio es incertidumbre y oye, pues la gente dentro de su certidumbre, sea más o menos buena, prefiere estar ahí que no ir a algo desconocido, ¿no? esto es. Y yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? El mito de la caverna al final fue un antes y un después y me ha acompañado toda la vida, ¿no, Javier? Entonces fue uno de los primeros. Después hubo libros que luego comentaremos también, si lo crees oportuno, que han ido marcando estos pasos, personas sobre todo, encuentros con personas. Yo creo que es maravilloso cuando la vida te va colocando en caminos de otras personas en tu camino, para enseñarte una lección. A veces con dolor, a veces con placer, ¿no? Pero digamos que han sido tantas cosas que no llego a comprender realmente cómo está Fíjate, hilando nosotros todo, ¿no? vamos, en la Escuela de Inspiración vamos a tener un taller de precisamente intuición, Qué de la bueno. intuición, fíjate, porque es algo de lo que no se habla y yo llevo un tiempo pensando que debería escuchar más mi intuición. Obviamente es una conversación que uno tiene con uno mismo, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que tú viviste un periodo de análisis interno desde tu soledad, porque es un camino que tienes que recorrer y en esa época tampoco había herramientas como puedes encontrarte hoy, ¿no? Y vamos a hacer precisamente eso, un taller de intuición y mi pensamiento es que creo que escucho demasiado poco a mi intuición y demasiado a mi cerebro. Y creo Qué que es un bueno. error. Y aunque sé que es un error, a veces escucho más a mi cerebro. Y ahora lo que estoy haciendo, ahora que nadie nos escucha, es que a veces me vienen ideas, conceptos de cosas que tengo que hacer y aunque puedan resultar banales, que no tengan mucha importancia, lo hago simplemente para trabajar esa escucha y para que si tiene sentido, que vea que yo le escucho también. Enhorabuena. Enhorabuena, porque fíjate, ¿no? Yo con la gente que tengo la suerte de estar en varias comunidades mentorizando a personas, ¿no? De emprendimiento y de otros sectores, les digo dos cosas, alimento para el estómago y alimento para el alma. Esto que estás haciendo es maravilloso, ¿no? Porque hay algo, entendedme, hay algo superior que todavía no llegamos a comprender. Desde un punto de vista científico, parece que estamos cómodos con la palabra consciencia, ¿no? Y de hecho hay muchos millones de euros encima de la mesa a nivel europeo y mundial para seguir investigando sobre eso que de alguna forma, ¿no?
abraza la experiencia, porque esto que has dicho de intuición me parece súper interesante. René Descartes, pienso luego existo. Hablan del error de Descartes, se quedó incompleto, ¿no? Pienso luego existo, siento luego existo, ¿no? Al final tiene más De que hecho, ver de con hecho, el... fíjate, yo te diría que aparte de conciencia, que de hecho se puede separar, hay un libro que se llama El límite de la conciencia y al comenzar ese libro de Amy Welber, no me acuerdo, Welber, no me acuerdo el nombre, precisamente habla de la diferencia entre conciencia y consciencia. Dice que Qué en bueno. el diccionario es lo mismo, pero que no es lo mismo. Y aquí lo que sí te quería comentar es que también, aparte de esa conciencia, que también hay otra palabra que puede ir en esa línea que está también aceptada a veces, que es el concepto del universo o el concepto de la energía. Quizá más en el punto científico, el universo va más por algo quizá esotérico, quizá, y el mundo científico se habla más de energía a raíz también de todo lo que está aconteciendo del ala de la física cuántica, ¿no? Esa energía que no se termina de entender cómo se pueden conectar ciertos o sincronizar incluso cosas que están alejadas unas de otras y que de repente dices, están sincronizados y no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es un poco, quizá eso que estabas diciendo, de la conciencia, ¿verdad? También hay otras palabras que van un poco en esa línea. Sí, de hecho, la palabra, por ejemplo, que Ale Rovira suele utilizar, yo estoy en una formación con él, es conciencia, ¿no? El darte cuenta, ¿no? Es un paraguas que abraza la conciencia. Pero no solo eso, lo que has comentado es brutal, porque fíjate, tengo la suerte, trabajo desde hace 2 años, ¿no? En un instituto que se llama Niracara. Hay una persona, Nazaré Castellanos, que está haciendo un trabajo magnífico. Y en laboratorio, tanto con Gustavo Díez como Nazaré Castellanos, ¿no? Y de alguna forma lo que se está midiendo aquí en muchos puntos del mundo de forma simultánea es la interacción cerebro-corazón-intestino. Y fíjate, Javier, que no Mm, sé si estamos cerca o lejos de unir lo tangible, lo falseable, lo científico con lo intangible, con lo que sentimos, con lo que intuimos, con lo que nos dicen nuestras tripas y corazonadas, pero creo que vamos en camino. NASA, hace poco en uno de los vídeos que la vi, em, comentaba algo. Ya sabemos que cuando subes a un autobús y te bajas de ese autobús, sobre todo cuando te bajas, te estás llevando un poquito de cada persona. Se están midiendo ya los campos electromagnéticos, que no es otra cosa que energía, y por ejemplo el campo electromagnético del corazón es capaz de llegar varios metros, 1 o 2 metros. Esto nos abre nuevos campos, porque fíjate, de lo digital al presencial. Y ya no solo eso, se está viendo cómo esa intuición, corazonadas y tripas es igual lo mismo. Y lo que están en contacto es el cerebro, el corazón y el aparato digestivo. Ya se está diciendo que el corazón ya no es solo un motor, una válvula, sino que tiene sus neuronas y cerebro. Que el segundo el cerebro intestino también. intestino tiene un cerebro equivalente a un gatito. Entonces, ¿por qué ahora empieza a cobrar importancia ciertas dietas y demás? Para dejar tiempo al intestino a que, aparte de hacer la digestión y otras labores, también haga lo que tenga que hacer. Entonces, esto que estás comentando, biografía del silencio, por ejemplo, de Pablo Dors y muchas otras referencias muy buenas que hay, es pasar tiempo contigo, que es uno de los mejores consejos que me han dado los últimos años, Javier, para dejar que esto hable por sí solo. Porque fíjate que hacía Rodri en ese coche cuando estaba en Pamplona y paraba. No había otra forma, que había cosas que sincronizaban y daban cuenta de una falta de coherencia e integridad. La mente estaba satisfecha porque yo la daba de comer, pero tal vez no estaba dando tanto de comer a mi corazón, ¿no? O al aparato La digestivo. coherencia, fíjate qué interesante la coherencia. Mira, uno de estos libros, este de aquí yo creo que es de Joe Dispenza, Coherencia precisamente habla cardíaca. de... ¿Eh? Coherencia cardíaca. Hay un tema. ¿Sí, no? Habla de eso, Qué de la bueno. coherencia, y lo dice, es este libro que es rosa, a ver, que con el diapositiva Ahí lo aquí rosa, tienes. que es de Joe Dispenza, que es sobrenatural, porque hay otro que es tiene varios de Hassertu y tal, pero ese precisamente habla de la importancia de esa coherencia cardíaca y de cómo se ha descubierto, pues eso, toda la sincronicidad que hay entre esas partes que estás diciendo, ¿no? Y lo importante que es que estén totalmente alineadas. Qué bueno. Y fíjate, en Pamplona, mis amigos, ¿no? De sociedad, este amigo que pasó mi currículum, finalmente me cogieron, me integra, ¿no? En sociedad. Y la verdad que me hicieron las cosas muy fáciles. Y al principio costaba el contacto físico. Pero date cuenta, yo les decía, abrazos de más de 10 segundos, ¿no? Ya por entonces ya venía de largo estudiando. Yo posiblemente a tu pregunta desde los 16, 17, aparte del psicólogo deportivo que ya empecé a mirar cositas, esa inquietud estaba y iba cogiendo posiblemente información, pero ese abrazo de corazón, que el otro día Luis Galindo aquí con Mentes Expertas también lo ofreció en el Auditorio de Madrid, corazón con corazón,
se acaban sincronizando, un bebé y una Dimitri mamá. Quintas dice que es un experto en networking, que cuando hay que dar un abrazo normalmente lo damos con el brazo derecho por arriba y que es un error, que es con el brazo izquierdo para que tengamos el corazón unido. A ver, entre nosotros, si ese rango de acción del campo electromagnético del corazón son varios metros, daría igual, pero creo que es muy simbólico poner corazón con corazón. Y de hecho, si estás el tiempo suficiente, al parecer, se sincronizan corazones y cerebros, ¿no? Los ritmos. Y esto es algo maravilloso ya testado en laboratorio. Mi gran pregunta, ¿no? Que a veces también tengo mis conversaciones con compañeros puramente científicos. Digo, ¿cuánto tiempo hemos tardado en creernos que esto es así cuando ya sentíamos que algo iba por ahí? No, uno se da cuenta cuando está con una Es lo que persona. te he A veces, dicho, que no escuchas tu esto instinto, ¿verdad? es, esto es. Y tu instinto nos ha salvado desde tiempos miles y miles de años. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un lugar que el hacer no permite utilizar todo el potencial que tenemos dentro por varios motivos. Y uno es este, que tú muy bien comentas, Javier. El poder escucharte, el poder escuchar a la otra persona. Pero ¿cómo evolucionas tú en esa Pamplona que estás diciendo sin las herramientas con las que cuentas hoy después de haberte formado, que ahora hablaremos de esa explosión de aprendizaje, de formación que empiezas a encontrar desde el coaching hasta el día de hoy o ya la colaboración con Iracara, etcétera, etcétera? ¿Cómo son tus pasos? Has hablado de esa primera análisis de pararte a pensar y a escuchar y Vale, a lo mejor alguna conversación, pero ¿cómo empiezas a ver? Porque ahí estás perdido, estás buscando esas piezas del puzzle que no sabes si existen siquiera o que te estás volviendo loco o es que tú eres raro porque todo el mundo se ve feliz y tú no estás feliz siendo alguien de éxito, como podrían decirte, ¿no? qué bueno. ¿Cómo empiezas? Pues mira, cuando me di cuenta que el problema no está en hacer, es decir, me apunto al C1 de inglés. Sigo entrenando a niños pequeños, lo compagino con el trabajo en Pamplona. Llega un momento, digo, Rodri, por aquí no van los tiros. Esto va por otro lado, ¿no? Entonces, al final llega un momento que en Pamplona, en las últimas temporadas, fíjate cómo va todo, ¿no? Además, esforzado. Empecé a hacer carreras de monte, porque con el fútbol ya no estaba. Digo, igual es por esto, ¿no? Y empecé a intentar utilizar lo que sabía o creía saber que me funcionaba, y tampoco me funcionaba. Y es cuando empecé a meditar y hacer algo de yoga en Caballo Blanco, en un sitio maravilloso que hay en la zona vieja de Pamplona, justo 3 meses antes de tomar la decisión a irme. Eso influenció, de nuevo, tiempo conmigo, Javier. Ahora, con perspectiva, esto lo que me hizo fue cambiar del hacer al parar y buscar un poco ese ser del que tanto se habla, pero sin ser consciente de que era eso, ¿no? Me hablan de Caballo Blanco 2 o 3 veces y a la cuarta digo, pues tengo que ir a hacer una prueba. Fui a una clase y empecé por ahí, ¿no? Y fíjate, en agosto del 2014, si no me equivoco, bueno, lo hablo en julio con mi director de mecánica, y después él me manda, porque yo creo que me toma por loco, entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, con el director de ingeniería, y me dice, Rodri, ¿qué pasa? ¿Te va todo bien? Todos los años objetivos súper elevados, te damos de más, sigues sacándolo. ¿Cuál es el asunto, no? Y les cuento. Y el director de ingeniería, la verdad que otra vez agradecimiento, ¿no? Porque cuando tú eres vulnerable, la gente se abre. Me contó un poco también su historia personal, empatizamos y me dice, mira, hijo, cógete las vacaciones que tienes, coge si hace falta algún día más, vete a pensártelo porque la decisión que vas a tomar puede marcar un antes y un después. Vas a dejar un trabajo estable, no vas a saber dónde vas y te vas a ir sin trabajo, porque ellos me preguntaban, ¿te vas a la competencia? Y digo, no, no, que me voy sin trabajo a Madrid. Yo había pegado algún telefonazo, Javier, estaban las cosas mal y no había trabajo. Y digo, mira, hago un plan financiero, tengo los ahorros, he sido siempre muy hormiguita, los últimos años un poco menos, pero por entonces muy hormiguita. Y digo, mira, tengo la seguridad de estos años. Y cuando voy a Cantabria es el gran juicio de ese momento, es decir, miedo a fallar a mis padres, miedo a que me dejen de creer. Y O en sea, esa ¿tú lo noche, comentaste con tus padres o no? Eso, sí, tu llego a, entorno. Pa- lle- llego a Torrelavega y les digo, que me quedo unos días, ¿cuánto? Y fíjate, por entonces llevaba trabajando 5 años, lo máximo que había cogido eran una semana, 10 días de vacaciones. Digo, no, vengo todo el mes. Me dicen, ¿cómo? Yo, nada, que me voy a Madrid. Y me acuerdo como mi padre se levantó de la mesa para no escucharme, ¿no? Y volvió a cocinar y a hacer unas cosas. ¿Por qué? Porque yo había tardado también igual en tomar esa decisión, Javier, por no hacer daño a la gente que quiero. Y con el tiempo, Mati Gemi en un aeropuerto, tiempo después, un año después, que también por colación de Edip y una cosa que te voy a contar que sucedió un poquito mágica, me dice, Rodri, cada uno tiene que llevar su carga. Tu mamá, ¿Quién la te lo, suya. Mati Gemi has dicho? Mati Gemi, que he visto que Ah, la habéis entrevistado también. sí, buenísimo, un crack. Sí. Pues Mati también en un periodo de mi vida, la verdad De que fue un análisis gran, transaccionales, nos habló mucho sí, de análisis transaccionales. un gran maestro. Y fíjate lo que me sucede ahí, Javier. Em,
me cuesta ese duelo de decepcionar a mis padres, pero la decisión está hecha. Llega un momento que ya no puedo más y sé que tengo que ir a Madrid. No me digas por qué. Claro, ahí me tengo que montar mi película. Digo, en el peor de los casos, me pongo y aún así me merece la pena. Así que vamos para Madrid. Llego a ingeniería en septiembre, les digo que muchas gracias, pero que he decidido irme y me dicen que me quede un poquito más para cerrar proyectos, patentes, cositas que teníamos. Y digo, perfecto. Y por el camino me empezaron a ayudar a buscar trabajo en Acción a Madrid, pero no venía nada. Hasta que un día me dicen, tienes una entrevista el lunes que viene en Madrid con una persona dentro de la unidad de Acción a Power porque había una vacante dormida y puedes encajar. Hago una entrevista, para no alargar, hago otra y al final acabo yendo a Madrid con trabajo dentro de la misma empresa con un trabajo mucho mejor, entiéndeme, mucho mejor para quien era yo entonces porque era expansión internacional, mucho más peso en las personas, era relación entre cliente, comerciales y ingeniería y ahí podía desarrollar más habilidades que tenía porque mi tema siempre ha sido servir, ¿no? Y digo, pues ahí puedo servir mejor. Pero fíjate que fue un regalo que me dio la vida. Y no solo eso. El último día que me estoy haciendo la mudanza desde Pamplona para irme a Madrid, me llaman por teléfono. Me dice, Rodrigo, digo, sí. Me dice, te llamo del BBVA. Digo, sí, disculpa. Me dice, que has quedado finalista en un premio. Y yo digo, ¿qué premio? En junio de ese año, para que veas, Javier, una Blanca, que era directora de recursos humanos en Microsoft, yo no la conocía, me manda un mensaje en LinkedIn y me dice, Premio Joven Talento, escribe o manda un vídeo pensando sobre el líder del futuro. Y digo, vuelvo a retomar la escritura. Yoga, meditación y escritura. Que escritura siempre ha sido como una forma de terapia para mí. De esto hablamos si quieres luego, ¿no? Y me presento. Me olvido y fíjate, me llaman justo el último día y me dice, has quedado finalista. Tienes la entrega de premios donde conozco a Mati Gemi, a Ale Rovira, a Mariano Sopuch, ¿no? Porque ellos dan ponencia en ese evento de EDIPE, ¿no? Centro, primer premio Joven Talento. ¿Y sabes lo que pienso? En línea con lo que te decía antes, el mensaje que yo daba en Pamplona no era incorrecto, pero estaba en el lugar erróneo. Yo cuando me preguntaban, muchos me tiraban tomates, por ser sincero. Era mi punto de vista. Y ese día, en el líder del futuro, puse lo que pensaba. Y por magia, alguien entendió que eso era merecedor de premio. Y fíjate, la vida lo que me devuelve, o lo que yo interpreto que me devuelve es, Rodri, no estás tumbado, puedes vivir desde ahí, pero tienes que encontrar tu lugar, ¿no? Es decir, ese ya no es tu lugar. Y ahí estoy 5 o 6 años más en Acciona, dando vueltas al mundo con contratos por todos lados y demás. Para que veas, Javier, como ni yo tengo, ahora que lo verbalizo, lo he escrito, lo he hablado en una ocasión, ¿no? Pero me está encantando posiblemente estas las conversaciones en modo entrevista más bonitas que he tenido, ¿no? Porque me están permitiendo de nuevo sacar algo que ya estaba un poco olvidado, ¿no? ¿Qué te llevas de la siguiente experiencia laboral en Nordex, en donde también estás Vale. en el sector de la ingeniería, pero en este caso también con un peso importante ya en ventas, ¿no? Sí. Eso fue muy bonito porque Nordex absorbe Acciona Power. Es decir, Acciona Corporativo se queda con 29,9% de las acciones de esa fusión. Digamos que el comité gordo es de Acciona, Nordex es la que absorbe a Power y a mí ya me pilla habiendo estado 2 años en Madrid, con el grupo de Madrid. Entonces, de alguna forma es ver desde dentro una lucha entre Alemania y España. Porque el CEO por entonces era danés, que era de la parte de Nordex, pero cuando yo decido tomarme este tiempo, Javier, quien estaba a la cabeza era mi CEO ya, José Luis Blanco, ¿no? Otro gran maestro que tuve. Entonces, digamos que el niño de una parte jerárquica de ingeniería, de alguna forma, entra en un lugar totalmente caótico, donde la perfección que yo podía tener en ingeniería se me va a tomar vientos, donde el tótem técnico se va a tomar vientos y donde tengo que aprender a marchas forzadas a vivir de otra forma y trabajar de otra forma, porque si no, no llego, ¿no? A dar soporte a tanta persona por todos lados, ¿no? Cuéntanos que precisamente que has dicho que tienes que aprender mucho, pero cuéntanos aprendizajes que te lleves de ese periodo. Claro, por la parte de comercial, si te parece, también por la parte de productividad, que ahí también, y hablemos del tema de límites de nuevo, porque es algo que has dicho que es recurrente en tu experiencia vital. Muy mal. Háblanos ahí también, porque llevas, oye, un negocio enorme, llevas mucho también relación internacional, o sea, es complejo, ¿no? Sí. Pero en el área, si quieres, de ventas, porque es un área que no es la core, la principal tuya, que tú venías más de ingeniería, y también en el área de esa gestión del tiempo, productividad, del estrés, etcétera. Muy Cuéntanos un bueno, poco de eso. muy bueno. Pues mira, ventas. Ahora que no nos escucha nadie, no me gusta vender. De hecho, hasta hace 2 años no me he permitido cobrar por ayudar a nadie. ¿Por Después he qué? cambiado. ¿Has pensado por qué o no?
Sí, sí. Después he cambiado a ayudar por servir, por ciertos matices que he ido aprendiendo estos años en formaciones, ¿no? Pero el por qué es porque, fíjate, ¿no? ¿Cómo voy a cobrar por algo que me alimenta? Es decir, yo antes me pagaban algo por algo técnico, algo regulado, pero yo también aportaba la parte humana. Por esto no me pagaban, pero esto me alimentaba de intangibles, alimentaba Vale. mi alma. Entonces, de repente vuelvo aquí, salgo fuera y me veo sin los deberes hechos. Digo, Rodri, claro, tengo unos ahorros, pero llega un momento que tengo que cambiar un poco mi mentalidad o mi historia para permitirme cobrar. Y hay muchos temas. Hace 6 años, con el tema de coaching, en una sesión lo que sale es que tengo miedo a que se me rompa alguien en las manos, Javier. Y de ahí mi preparación y esfuerzo masivo por aprender a marchas aceleradas aún más. Para ser muy responsable, con saber mi rol como coach, empiezo a estudiar también el grado de psicología a distancia para estar tranquilo. Es decir, porque fíjate, ese perfeccionismo de tema técnico llevado a personas, no hay un manual. Entonces, de alguna forma, necesito prepararme por el camino para salir ahí. Y el motivo principal por el que no me permito cobrar, ¿sabes por qué es? También para que no me rechacen y para igual no asumir responsabilidad del todo, ¿no? Porque si Por tú si no, lo haces mal. fíjate, puede haber muchas cosas, ¿eh? Eso, el concepto de perfeccionismo de, oye, para cobrar tiene que ser perfecto y si no cobro, oye, pues encima de que lo he hecho, no me pueden decir nada, ¿no? Fíjate, ¿qué sucede ahí? Doble moneda. Hay gente que realmente no tiene recursos, me escribe, les doy bonos, pro bonos, sesiones gratuitas, y hay un porcentaje elevado, Javier, que no viene a las sesiones, que es tiempo que yo tengo agendado con mi familia, que le quito a mi familia, me quito a mí, y de Porque si repente no no cobras, vienen. no lo valoran, muchas personas pasa eso y entonces no vienen. Sigo en este aprendizaje, ¿no? Pero digo, Rodri, esto tampoco funciona, porque de alguna forma, si no dan valor, no puede servir, ¿no? Ser de utilidad. Entonces, sigo el día de hoy todavía con el tema de que la venta, de hecho yo no hago venta. La gente que me compra, Javier, es gente que ya tiene confianza en mí, o gente que me conoce, o ha sido cliente, o ha sido compañero, o ha sido amigo de amigo, o compañero de compañero, ¿no? Porque es algo que todavía, pues, que tengo que trabajar. Entonces, la parte de la venta, la suerte que tengo comerciales. Pero la cara mala ahí es gestionar comerciales con diferente mentalidad, con mucha ambición, desde India o Australia en algún periodo hasta Latinoamérica. Entonces, al final llega un momento, diferentes culturas, diferentes personas, cada uno con sus intereses y todo para allá. Sus proyectos es lo más importante. Entonces, en la Claro, empresa también tenemos que empezar a gestionar eso como corporación, porque saturábamos departamentos y yo como persona. claro. 2014, 2015, 2016 es un periodo de año y medio en el cual yo caigo enfermo con antibiótico, nada grave, ¿eh? Garganta y oídos, pero 6, 7 veces al año. Hay un año en particular, fíjate, mi jefe, mi responsable en Estados Unidos, un estadounidense, en Chicago. Tengo otros dos jefes no funcionales de grandes cuentas y otro más. Todo el mundo quiere mi recurso al 100%, de forma que con el más esforzado yo intento cubrir 300% y durante un tiempo aguanto, hasta que el cuerpo revienta. Y no me queda más narices, no fue voluntad propia, que empezar a gestionar no límites y responsabilidad, a pedir a mis directores que me acoten los objetivos, que me ¿Cómo, acoten cómo, las cómo lo funciones. haces? ¿Cómo pasas de ese 300% a decirle a tu jefe, girarte al jefe y decirle, oye, no? Muy difícil, Es muy difícil. años, Javier, años. Y fíjate en la película, yo en Acción estuve 7, 8 años, ¿no? Y claro, te conocen desde pequeño, con las cosas buenas y malas, y tienes ya etiquetas puestas desde fuera. ¿Sabes lo que me hizo uno de mis directores al irme? Que estuvimos trabajando año y medio, me dice, Rodri, me dijeron que te echara cualquier cosa encima, porque no sabían cómo, pero tú sacabas todo adelante. Yo me había ganado esa etiqueta para bien y para mal, Javier. Y llegó un momento que ya no podía con todo lo que me venía. Es decir, al final, al ser nexo de tantas personas y crecer la empresa y con la fusión, nosotros éramos dos ingenieros de ventas, fichamos a un tercero en Brasil y éramos tres. Cuando nos absorbe Nordex, más o menos con la misma cuota de mercado, para estos tres puestos tienen 27 ingenieros. Ostras. Entonces, nosotros también, el modelo de negocio era diferente. Nordes tenía proyectos más pequeños y, por lo tanto, ganaban el dinero que ganaban con proyectos más pequeños y la microgestión necesitaba más gente. Nosotros tendíamos a tener un volumen de proyectos más pequeño, pero de mucha más facturación, de forma que la gestión era más sencilla. Pero aún así, yo creo que no estábamos. Proporcionalmente no era tan claro, está claro. No, pero ¿qué pasa? Las personas que estábamos ahí le dábamos al 300%, sobre todo con la parte emocional. No era una vinculación solo económica o estratégica, sino que sentíamos lo que hacíamos. Esto a veces, pues entre tú Pero y ¿y yo, cómo, seguro. y cómo, eso es, cómo pasas de estar, de absorber todo el trabajo que te estaban diciendo tus jefes y cumplir ese 300%, porque dabas 100% a cada uno de tus jefes, a decir, no, no, esto lo tengo que cambiar, me giro hacia mis jefes y a partir de ahora
voy a gestionar con ellos las prioridades que ellos tienen conmigo para no matarme. Sí, pues mira, hubo varios días críticos. Uno fue con mi director de marketing con Scott en Chicago, ¿no? Fuimos allí hace unas jornadas, una semana, súper agradecido. Pero yo tenía la sensación en el avión ya, Javier, digo, ¿dónde voy? No he venido a Madrid a pasar más tiempo con Carla y de repente acabo en un trabajo y me estoy recorriendo medio mundo, ¿no? Muy agradecido, lo volvería a hacer, pero de repente ya había algo de no coherencia ahí, ¿no? Llego allí y al final me voy dando cuenta que también nuestro rol es muy complicado, porque hay muchos intereses por el medio y nosotros somos como un elemento para todo, pero dentro del para todo, al final es muy difícil medir. Entonces cogíamos todo lo que venía y yo ahí ya empiezo a pedir que nos pongan un rol definido, unas funciones y unos objetivos para saber qué es mío y qué no es mío. Porque ¿qué sucede ahí? La gente comercial, y tengo grandes amigos, son gente mucho más lista, normalmente promedio que la media. Con lista no hablo de inteligencia, son gente que se sabe mover en la calle. Y al final, con el tiempo, yo me di cuenta que hacía gran parte de su trabajo, algunos de ellos, ¿no? Porque como yo no tenía nada definido, pues me cogía y me cargaba con todo. Y al final, si no levantabas la mano, la gente entendía que iba bien, ¿no? Y como yo no levantaba la mano, al final iba tirando como todo, pero ahí en Chicago tuve conversaciones con mis otros dos compañeros y ahí empezamos a ver que había que poner límites de alguna forma. Entonces empezamos a dar feedback de que, oye, que no llegábamos a todo, ¿no? Por el camino, 2 años después, ya empiezo a formar a 3 personas más y cuando me voy o decido coger la excedencia, ¿no? Que finalmente pues, decido irme de la empresa, pero se me da la opción de coger la excedencia, formo un equipo de unas 6 personas y más formar a los veintitantos de Nordex entre mis dos compañeros y yo para ponerles al día de tecnología. A tu pregunta, esa primera reunión fue importante, fue dura. Yo volví de Chicago con fiebre. Es decir, fíjate, lo difícil que es para mí poner límites por lo que estamos comentando, que cuando lo he hecho en 2 o 3 veces en mi vida de forma fuerte, yo enfermo, ¿eh? Mi sistema de defensa va para abajo. Entonces llega un momento que digo, oye, Rodri, esto hay que aprender a gestionarlo de otra forma. Ahí, cuando enfermo, que es en ese año igual la segunda o tercera vez que tomo antibiótico, me llega paradójicamente, todavía no me acuerdo cómo vino, Javier, pero un texto que ponía, ¿por qué los salmones mueren de estrés? Y digo, espérate, igual hay algo para mí. Y antes decía, era el chico de la caverna de Platón, ya, pero es que también soy un salmón, ¿no? Yo soy también el salmón. Digo, hay que empezar a aprender de los salmones para ver qué les está pasando y cómo poder corregir esto, ¿no? Entonces, fíjate cómo todo empieza a hilar un poco, ¿no? ¿Y por qué mueren? Cuéntanos. Pues fíjate, los salmones al parecer vienen de Sapolsky, ¿no? Hay un libro muy bonito, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Que te hablan del mecanismo de estrés. Después, paradójicamente, yo acabo haciendo MBSR sin saber que era de eso, ¿no? Pero ya te contaré luego si hay tiempo sobre esto. Entonces, al parecer el salmón, en sus últimos días de vida, empieza a subir el río también para desovar, ¿no? Para poner las crías, las huevas y demás. Pero llega un momento que de tanto esfuerzo físico, acaban con su sistema inmune. La gráfica es muy bonita. Hay un 100% de sistema inmune. Cuando hay un estrés o una amenaza, tu sistema inmune se empieza a blindar al 120%, 130, 140, pero no puedes estar en mucho tiempo. Pasas de estrés agudo a crónico. Y si esa amenaza sigue en el tiempo, tu sistema inmune cae. Entonces llega un momento que están tan agotados físicamente que cualquier virus, bacteria, acaba con ellos por el camino. Entonces fíjate, Javier, como todo empieza a hilar por ahí, ¿no? Y ahí están las cebras, que las cebras sí saben. Las cebras también Emilio Duró en una charla de 2011 que le graban explicaba de una forma muy cómica, ¿no? Decía, salen las leonas a cazar, las cebras empiezan a correr y él decía, ¿no? La cebra más cojita, las leonas dicen, no, a la coja no, a la coja no, ¿no? No, se cogen a la coja o a la más lenta, pero el resto, cuando perciben que ya paró la amenaza, paran y siguen paciendo. Y lo que él decía era, nosotros qué haríamos, te subes al árbol, te atas con una cuerda, no duermes, no va a ser que te caigas, y se han quedado con hambre, ¿no? Entonces fíjate que estamos en ese mecanismo que se ha visto, creo, acentuado los últimos años, ¿no? Sobre todo los últimos 2 años, ¿no? ¿Y cómo empiezas a trabajar con todo ello? O sea, te das cuenta, Maravilloso. porque tienes una reflexión, tú tienes cierta tendencia, cierta capacidad, no sé si natural, pero que has ido desarrollando de análisis de, oye, ¿qué es lo que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que hay algo que no funciona? Porque, oye, de manera natural no viene ese pensamiento, ¿no? Ese observador que estás plasmando tú, de observador de tu realidad, ¿no? Que se aleja un poco de tu emoción, de ansiedad, sino que, oye, aquí hay algo, ¿no? Y eso es meritorio y hay que darlo de valor para que también la gente pues se dé cuenta, ¿no? De que eso también es importante hacerlo, salirse de esa emoción para decir, oye, lo que estoy viviendo ahora está bien o no está bien. Esto es Entonces, claro, muy pero bueno.
¿cómo actúas? O sea, para alguien que diga, jo, a mí no me ocurre lo mismo que a Rodri, pero hay algo en mi vida, quiero salir de nuevo, como lo del puzzle. Muy ¿Cómo bueno, buscas? muy bueno. Varios Claro, pilares y prácticos. Uno, descanso. Esto lo he ido aprendiendo, os lo digo, son cosas de ahora, pero que voy aprendiendo durante todos estos años, ¿vale? Casi 10 años. Uno, no me quito horas de sueño. Después, desde un punto de vista científico, ya vemos que el sistema linfático limpia está aquí, el sistema linfático lo hemos descubierto hace relativamente poco, que es el que se encarga de limpiar ciertas proteínas del cerebro y predice demencia, Alzheimer y cierta parte emocional. Entonces, el descanso no se toca. Hay que descansar y descansar bien. Si no estás descansando bien, pregunta a un profesional o a alguien que lo ha superado, porque hay formas de empezar a mejorar esto, ¿vale? Descanso, innegociable. Ejercicio físico, innegociable. Ahora también la ciencia nos dice que como mínimo 40 minutos, 3 días a la semana de ejercicio, que el corazón se mueva. Cada persona que pregunte a su profesional, no es que nos hagamos daño, pero que entendamos que es necesario moverse. Y después las prácticas de meditación y yoga, en mi caso, me han ayudado muchísimo, Javier, porque es tiempo para mí, ¿no? Y es para mí no escapar. Yo he hecho también boxeo, he hecho otras cosas, de vez en cuando me vienen bien y las hago, pero intento coger actividades no agresivas, no de correr hacia afuera, sino de entrar hacia adentro, ¿no? Entonces, esas tres cosas para mí son claves. Descanso, ejercicio y dentro del ejercicio esa tercera que no sea ejercicio de bombeo, sino un ejercicio de quietud y de entrenamiento de atención. Esto es clave, pero hay otra cuarta, gestión de límites y gestión del no, que esta para mí es la más dura. ¿Sabéis por qué? ¿O por qué sabe Javier? Porque si gestionas el no o pones límites, te pueden dejar de querer, te pueden echar de la caverna, como el mito de la caverna, o te pueden matar, como el mito de la caverna. Entonces, seguimos teniendo esa sensación a veces de miedo de que nos echen de la caverna. Y han pasado miles de años, pero seguimos ahí. Y a partir de ahí hubo más conversaciones. Y hubo una conversación en México DF, en una conferencia que me tocó dar, con uno de mis CEOs, durísima, de decirle, mira, hasta aquí. Es decir, hago el trabajo de 3 personas y él sacó los dientes, yo saqué los dientes, me fui muy fastidiado de esa conversación, pero una parte de mí estaba orgullosa, Javier, porque nunca el combate es con la otra persona, es un combate con uno mismo. Esto en ciertas artes marciales se trabaja así. Tú no estás pegando a tu oponente, te estás pegando a ti. Es una gestión interna. Es decir, yo lo que he ido aprendiendo con el tiempo, que realmente si tú te cambias, en la medida que podamos cambiar, que eso tampoco está claro, cuánto podemos cambiar, tu mundo fuera se transforma, inevitablemente. Y empiezas a ver y a entender mejor. Nunca estuvo el problema en mis jefes, Javier. Estuvo en mi no gestión y en mi mal entendimiento de buscar amor en un lugar donde a priori no se puede dar amor. Hay negocio y después el amor a veces surge. A mí me decían en ocasiones, en el tema de objetivos, Javier, me decían, eres demasiado buena persona, tienes que ser más cabroncete, aquí no se viene a hacer amigos. Yo no lo entendía por entonces. Y ayer en una conversación, fíjate, ayer con un cliente sale esto y después nos quedamos charlando y digo, ¿cuánta razón tienes? ¿No? Le decía a este amigo a David, que aparte es un cliente. Le digo, ¿qué error he cometido al nombrar a mis equipos familia? Él me decía, Rodri, no, es un equipo. Tú a tu madre no la vas a despedir. Entonces, cuidado con llevar eso. Y yo el tema, como tampoco he llevado equipos ni he sido CEO, no he cometido ese error de forma muy grave, pero sí lo he cometido hacia mí. He ido buscando amor en cada relación profesional. Y entendedme, no es un amor filial, es un amor de sentirte útil, de merecer, ¿no? Ese merecimiento o de alguna forma ser útil para otra persona que no te dejen de mirar. Y si alguien nos está escuchando con esto, por favor, la mejor imitación es no os sintáis raros. Hay cantidad de personas, ni raros ni raras, hay cantidad de personas que están como vosotras y como vosotros. Simplemente hay que entender y localizar a estas personas y preguntarles qué han hecho, qué es lo que está haciendo Javier de forma magistral durante todas estas sesiones. Es decir, y de hecho ahora que no nos escucha Javier, le he dicho, llévame a tierra, porque me tiendo a escapar, ¿no? Soy un chapas y me encanta. Vamos a tierra, a lo práctico. Y lo práctico es esto. No sintáis mitad de nada, no somos medias naranjas, somos seres completos ya. Si sigues respirando lo has hecho de maravilla y busca personas como está haciendo Javier, ¿no? Invitando en estos espacios a preguntar sin ningún tipo de miedo, ¿cómo lo superaste? ¿Qué hiciste? Porque igual yo no te puedo ayudar, pero te puedo poner en contacto con alguien. O te puedo decir la formación que me ayudó en esto, o el libro que me ayudó en esto, o el mentor que tuve que me ayudó con esto. No tengamos miedo a preguntar, ¿no, Javier? No sé qué opinas de esto.
a exponernos. Totalmente, totalmente. Porque una cosa, fíjate, una cosa que me preguntaron hace poco es qué había aprendido yo de estas conversaciones, ¿no? Si había algún aprendizaje paraguas de estas, porque 200 conversaciones que hemos tenido, y Wow, yo le dije varias, le dije dos. La primera es que de todos absolutamente podemos aprender algo. Es nuestra actitud y nuestra mentalidad la que nos permite hacerlo, porque si tú partes desde una posición de es que esta persona es y le pones una etiqueta, como puede ser un jefe malo, en tu perspectiva malo, pues ya te cierras ese aprendizaje, ¿no? En cambio, si estás vale, esta persona tiene ciertos valores que no van en línea con los míos en el tema del liderazgo, pero seguro que puedo aprender cosas de él. Oye, a lo mejor gestiona magistralmente el estrés, o a lo mejor gestiona los límites hacia su jefe de una manera que yo no veo si no observo. Entonces, de todo el mundo puedes aprender. Y otra era que todos tendemos a sufrir las mismas cosas en la vida, pero con una piel diferente. qué bueno, Entonces, todos tenemos miedo a que no nos quieran. Tú lo has hecho, tú lo has transmitido de una manera, yo lo transmito de otra. Todos tenemos miedo, por ejemplo, hoy aquí, ¿qué podría ser? Que no venga nadie a vernos, por ejemplo. Oye, pues vaya rechazo. perfectamente, Me lo podría sentar como un rechazo y a lo mejor es que no lo sé, pueden ocurrir muchas cosas para que no venga nadie, ¿no? Pero es lo que se me ocurre ahora mismo, ¿no? ¿Qué miedo podría tener? Oye, si no hay nadie, pues ese es un miedo que yo puedo tener perfectamente y es el mismo que tú tienes, pero se viste de otra manera. Entonces, qué bueno, al final todos sufrimos prácticamente lo mismo. Si tú pones en Google algo dramático que te ha ocurrido, vas a ver cómo hay 50 millones de entradas y hay hasta una asociación al lado de tu casa que es de esas personas que le han ocurrido lo mismo y que lo han superado, con lo cual puedes aprender y al final puedes coger esas piezas de puzzle para poder rellenar esos huecos en tu cuadro magistral de vida y poder acallar ese vacío, ese dolor que tienes para el cual no tienes respuesta, que es esa pieza que Rodri dijo en la entrevista con Javi, ta, y esta pieza ahora la necesito y me viene muy bien. qué Por bueno, eso, Javi. el poder compartir ratos con personas como tú, pues para mí es un lujo y el que haya gente alrededor, pues es maravilloso. Y el poder aprender, porque tú también te fuiste formando muchísimo, en lo que hemos hablado, te metiste en coaching, te metiste también en temas de neuroplasticidad, has hablado de mi queridísimo Alex Rovira, meditación y yoga también estuviste haciendo, mindfulness obviamente, luego también todo el tema de psicología, de alto rendimiento. Y cuéntanos un poco cómo es ese momento en el cual, oye, estás pues gestionando pues, los distintos retos que tenías que gestionar en ese momento, profesionales, pero dices, oye, voy a tomarme un tiempo para mí. ¿Y cómo es ese cambio desde esas reuniones que vas teniendo con distintas personas, etcétera, etcétera, hasta el día que dices, voy a montar pues una academia o voy a montar, quizás vamos antes, voy a montar algo yo. A lo mejor no sabías el qué, o fue ligado el no es que a mí lo que me gusta es esto y lo voy a montar, Qué pero buena cuéntanos pregunta. cómo fue ese paso, a grandes rasgos, de ese camino quizá por la incertidumbre hasta el día en el que dices, hago esto. Qué buena pregunta, Javi. Fíjate, no fue una decisión. A veces tomamos una decisión y creemos que la hemos tomado el día antes o la semana previa, pero en mi caso llevaba muchos años ahí. No he sido consciente hasta tiempo después, ¿no? Hubo amagos de incoherencia. Es decir, había momentos en los que igual viajaba a India, o viajaba a Sudáfrica, o viajaba a Argentina o a Chile, súper agradecido, lo que os digo, ¿eh? Lo volvería a hacer y he tenido maestros para aburrir y tal vez un día vuelva a multinacional, ¿no? Quién sabe, pero había cosas que no encajaban. Es decir, yo me daba cuenta al final, Javi, que joder, mi vocación, eso me encantaba, me apasionaba, ¿no? Y mis jefes cada vez me daban proyectos joder, movíamos cientos de millones de euros en contratos, miles de millones de euros, eran exigente, teníamos visión de toda la empresa, ¿no? Digamos que era un caramelo súper, súper bonito, pero algo dentro de mí me decía, Rodri, esto está acabando, ¿no? Es decir, esto ya no tenía tiempo, me empecé a formar en paralelo con temas de coaching, ¿no? Algo de psicología también por el camino. Entre tú y yo no sabía dónde iba, pero de repente pasaban cosas, vi un anuncio, me apuntaba, iba para allá y pasaban cosas, igual que con Level Up. Un día a las 9 de la noche, un jueves, trabajando en la oficina, voy al servicio, abro el móvil, me salta un anuncio en Facebook, que yo no entraba en Facebook, no me digas por qué. Oye, conferencia mañana gratuita con un
te regalamos un libro si acudes Level Up. A partir de ahí voy a Level Up, cojo el libro, me apunto a un curso, dejo 180 euros para mi mujer y para mí, y a partir de ahí después también historias, me dan un premio, doy una conferencia emocional, pero han sido así. Es decir, yo no te puedo decir que tenía planeado prácticamente nada, Javi, y cada vez que pasa el tiempo mi sensación es que da igual el plan que yo tenga, que la vida se ocupa de hacer lo que ella quiere, ¿no? Y eso me pasó después de la excedencia, pero contestando a tu caso, llevaba años con algo dentro de mí de que decía personas, personas. Por eso empecé Un con el run blog. run, ¿no? Con ese run Sí, run que a veces tienes que dices, aquí hay algo. quería publicar desde hacía tiempo, quería escribir. Y cuando me cogía vacaciones para escribir, fíjate, ¿no? Al día siguiente o a los 2 días, Argentina, a India, contrato no sé qué, y tenía que parar las vacaciones y digo, yo miraba para arriba y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿No es el momento o tengo que dar un paso, ¿no? Yo a veces esa parte intangible, entro en contacto porque la parte racional no me da para explicar esto, ¿no? Y me voy Claro. mucho a Joseph Campbell, al Buscas viaje del respuestas héroe, y si no es racional, las buscas por donde te diga tu intuición. y digo, oye, pues vamos para allá, ¿qué tengo que perder? Coaching, ICF, me informo, entro en un grupo y ahí pasaron muchas cosas también. Y ahí me di cuenta de algo clave, Javi, que realmente iba para aprender herramientas para servir a la gente y ayudarla, y el que necesitaba primero ayuda era yo, a Mm, entenderme, a respetarme, a quererme claro. más. Entonces esto empieza por aquí. Y entonces de alguna forma lo que me voy dando cuenta es que llega un momento que se hace inevitable, que es la frase de Confucio. En Pamplona, durante 3 años, en el asiento de una compañera de Paula, una frase de Confucio que decía, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Entonces, fijaos, si con el run run uno empieza a ver esta frase continuamente durante el último año, llega un momento que no te queda más narices que dar un paso. No sabes a dónde, pero das el paso, ¿no? Entonces, todo esto acaba en un viernes de octubre o noviembre del 18. Y escribo un mail a mi jefe un viernes a las 7, 8 de la tarde, estaba en la oficina y digo, lo siento mucho, el 5 de agosto, fíjate, ¿por qué el 5 de agosto de 2019? Ni me digas, había empezado a trabajar el 4 de agosto del 9 en Apia. Digo, pues 10 años, por poner una cifra. Y tuve que poner una meta, ¿no? Y una fecha. Digo, en 10 meses he decidido dejar mi puesto. A vuestra disposición para formar gente, cerrar proyectos. Yo necesitaba irme tranquilo. ¿Sabes lo que me dijeron muchas personas? Estás como una cabra. Te van a echar al día siguiente. Digo, bueno, si me tienen que echar, me echarán. Pero yo estoy intentando ser otra vez más coherente conmigo y irme tranquilo, ser agradecido con toda esta gente que me ha aportado muchísimo, porque gracias a ellos estoy como estoy y he vivido lo que he vivido, pero yo necesito tiempo para mí. Entonces, esto viene de aquí, Javi, de un momento que ya uno ya dice, no estaba mal, porque fíjate, los últimos 2 años de empresa fueron los mejores. Empecé a cada vez gestionar mejor el estrés, la gestión del tiempo. Teletrabajábamos un montón, porque teníamos comerciales por todo el mundo. Empecé a formar un equipo y cada vez yo me gestionaba mejor. Y paradójicamente, cuando mejor estoy, decido irme. Muchos compañeros cercanos me dicen, tío, estás realmente como una cabra. Hasta el punto, fíjate, que 2 amigos, uno me pasó la tarjeta de su psicoterapeuta y otro amigo también de otro psicólogo me dicen, antes de tomar una decisión, habla esto con un profesional, porque no te Qué entendemos, bueno. ¿no? Entonces, fíjate que no fue sencillo, no fue de la noche a la mañana. Cuidado también con esto, ¿no? Porque hay gente igual que lo hace. Yo en mi caso no, preguntadme y yo os voy a contar todo. Es decir, ¿Y no fue cómo, y fácil. cómo, y cómo das el paso a materializar algo? Es decir, porque tú quieres personas, lo sabes muy bien, pero oye, y ahora hay que definir. Javi, mágico, ¿no? Dicen que llamamos magia aquello que no somos capaces de entender. Pues vayamos desde ese punto de magia. Mira lo que me sucede. Ese viernes de octubre del 18 mando el email, ¿no? Me comprometo. A veces la gente que va desde un punto más intangible dice, oye, mandas el mensaje al universo de tu compromiso, como cuando en Pamplona dije, me voy, y la vida me devuelve cosas, ¿no? Lo podemos interpretar así porque no encontré otra forma de intentar entender esto, ¿no? Yo mando el email sin pretensiones, con una decisión firme y sin esperar nada a cambio. Digo, lo que esté por venir estará bien, pero yo me voy en paz sabiendo que esto es lo que tengo que hacer. No tengo ni idea de dónde voy, pero lo tengo que hacer. Entonces, ¿yo qué hice? Hacerme un plan para los 6 primeros meses solo de estudio, ¿vale? Pero fíjate lo que me ha pasado 2 semanas después de mandar ese email. Me llega un email de Nira Cara, que por primera vez en 6 años tenía sitio con Gustavo para el MBSR como alumno. Fíjate lo que sucede ahí, Javi. Yo cuando voy de Pamplona a Madrid busco un sitio para seguir con la práctica de yoga y meditación y doy con Nira Cara en Google. Entro en la página y recuerdo como si fuera hoy. Ana Rebé, Agustín y Gustavo. No conozco por entonces a ninguno, pero veo a Gustavo y digo, yo con Gustavo. Y digo, ¿qué curso da? Este. Ni miré qué era. Como veía que más o menos el contexto iba meditación, entrenamiento de atención, digo, me interesa. Primer año.
nada, segundo tampoco, tercero, viajando por el mundo, el cuarto, lo mismo, tal. Y justo 2 semanas después de mandar ese email, hay sitio para mí con Gustavo. Y paradójicamente, y esto os lo puedo decir con la mano en el corazón como todo lo demás, Gustavo acaba siendo mi profesor, es el director de Niñacara y es el que marca mi etapa de estos 2 años, en gran parte, de estos últimos 2 años. Porque fíjate lo que sucede. A la, a la sesión 3 de MBSR, yo me quedo alucinado con él, digo, le voy a pedir consejo. Yo tenía abierto el grado de psicología, lo otro, estar con la empresa, tenía formaciones Power MBA entre ellas, abierta, pagada y 4 o 5 más sin poder tiempo para hacer. Y llega un momento que digo, tengo que parar para formarme, ¿no? Y para acabar de cerrar estas formaciones. Hablo con él y él fue el que me dio el consejo. Rodri, la mayor invitación que te puedo dar es a parar y estar contigo mismo. Un día quedamos antes de la clase, le invito a comer y le digo, me dice, Rodri, ¿y qué estás haciendo? Digo, pues ya he cogido una excedencia hace unos meses y en agosto paro. Y estoy apasionado con el cerebro, con los estudios del cerebro, corazón y aparato digestivo. Y de repente me para y me dice, ¿sabes que estamos en el laboratorio investigando esto? Y digo, no. Y me dice, pues sí, y que sepas que esta semana se ha borrado un fichero entero de clientes y necesitamos gente para meterlos en la máquina y medir. Y me dice, ¿puedes esta semana ir? Y digo, sí, y llamó a NASA y había sitio y yo acabo yendo a meterme con una cobaya ahí, que de hecho después, 2 años después, estoy yo también ahí, me graban y hemos salido en la sexta hace unos meses. Pero bueno, fíjate lo que sucede ahí. Y no solo acaba ahí, sino que me engancho tanto de Gustavo, digo, tengo mucho por aprender. Me apunto a la formación de meditación y yoga con él de un año. Ya hacemos retiros de silencio, empezamos a profundizar. Voy al Congreso de Neurociencia, me lo pago también en junio, aquí en el Hotel Miguel Ángel del 19. Vienen Jason Briver, gente muy potente de todo este mundo, hace un congreso ni la cara. Y ya no solo eso, sino que es que, fíjate, cojo la excedencia el 5 de agosto, acabo el Foundations, que es la segunda parte para ser facilitador de MBSR, que yo no quería ser profesor de MBSR, acabo ese programa y mi profesora Ana Rebe me pasa un cliente 2 semanas después. A las 2 semanas, esto es septiembre finales, octubre de ese año, 2 semanas después me llama Gustavo y me dice que una licitación de Endesa de hace año y medio le acababan de comunicar que le habían dado 21 grupos que si los quería gestionar yo. De repente, Javi, de nuevo, mi plan de 6 meses de estudiar a tomar vientos. Pierdo la matrícula de psicología porque había cogido 7 o 8 asignaturas y pude hacer 2. Perdí la matrícula de no sé qué y puse foco 6 meses a tope en esto. De nuevo, ni idea de qué va la película, ¿no? Ni idea, te lo digo de corazón, ni idea. Entonces, fíjate cómo todo engancha y es el día de hoy que bueno, pues colaborador con Iracara, otras cosas otras puertas que se han ido abriendo, pero que yo no sabía. ¿Qué dependía de mí? Tomar la decisión para formarme, pasar tiempo, eso era claro, ¿eh? Acabar las formaciones, dedicarme tiempo a mí, devolver tiempo a la familia, ¿no? A mi mujer, y a mi padre, a mi madre y a mi hermano, y a partir de ahí, ver. Y de repente la vida me metió otra vez en otro tren, yo acepté y hasta hoy. Es un Y por poco ahí, lo que claro, tú dices, ¿no? Esa sincronicidad cabeza, corazón e intestinos, pero tú también hablas de esa vida coherente, ¿no? Que al final tú al dar ese paso, por así decirlo, la vida te puso esa vida que era coherente con lo que tú querías, ¿no? y cuidado, Javi, que hay días muy malos, ¿eh? Sigue habiendo Claro. días muy malos. Pero ahí entra el sentido de vida, ¿no? El sentido de hacer lo que haces. Es decir, yo independientemente del resultado de muchas de las cosas que hago hoy, Javi, el camino me merece la pena. Porque fíjate, es la gran diferencia para mí ahora, ¿no? Es decir, creo que estoy en el lugar que tengo que estar. Cada vez intento relacionarme mejor conmigo, ¿no? Cada vez intento, ahora estoy haciendo una formación con una profesional maravillosa, Silvia Fernández, de Niñacara también, de cultivo de la compasión, ¿no? Que es otra asignatura en la que quería profundizar. Y todo acaba en uno mismo. Es decir, si tú no eres capaz de resolver ciertas batallas internas, antes o después vas a crear guerras fuera o te vas a meter en guerras que no son tuyas, ¿no? Entonces yo el mensaje un poquito para mí y que invito a la gente es, aunque a veces de miedo, de vértigo, profundiza en ti, ¿no? Ah, Háblanos también de esa academia de alto impacto que, alto rendimiento, sí. uy, perdón, de alto rendimiento. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surge y cuáles son los primeros pasos que das? Qué bueno. Mira, fíjate, la primera fue Porciones de Vida. En 2014, con el blog de recursos humanos de DIPE, el premio que me dio un mentor y creé un blog para la organización. ¿Y Porciones de Vida por qué? Porque de alguna forma me di cuenta que la vida es tiempo y que cuando alguien te regala esto, que es tiempo, es un pedazo de su vida que no es de vuelta. Entonces, de alguna forma, el siguiente paso fue Academia de Alto Rendimiento, que fue unir porciones de vida
con lo mejor de la uni, del deporte y de la empresa. Digo, Porciones, todo lo que... fíjate, es que me estás recordando mucho de las porciones de vida, es un poco eso, como lo del puzzle que estábamos hablando antes. Y estás hablando de que la vida es tiempo, y es que justamente hace unas semanas hablaba con Luis Castellanos y él decía, Javier, la vida es tiempo y atención, me decía, con el cual Fíjate, además que vamos a tener un evento presencial el 4 de noviembre con él, ¿no? qué En bueno. Madrid, y va a hablar de eso, de la atención y del tiempo. Y es justo eso que tú sabes, que va muy ligado con el mindfulness también, lógicamente, porque Sí, es entrenamiento de la atención. atención, el foco, es un poco lo que promulga el... Buah, Entonces es justo lo que tú estás diciendo, ¿no? qué bueno, Javi. Y de corazón, ¿no? Al final, a partir de ahí, pues Academia de Alto Rendimiento, registro la marca, eh, y digo, esto es un nuevo inicio, ¿no? Pero tampoco sabía dónde me iba a llevar. Pero te he de confesar algo, ¿no? Al igual que hemos dicho que hay malos momentos, hay días muy complicados. Porque hay momentos estos 2 años y pico, que me doy cuenta que me he vuelto a olvidar de mi proyecto y de mí. Me subo a proyectos de terceras personas maravillosos, pero me vuelvo a olvidar de mí, de publicar mis libros, de hacer mis cursos, de alimentar mi academia, y vuelvo a caer en el patrón de servir ¿Cómo a otra gente. trabajas? Porque has hablado antes de tu propósito y que dices que en un momento dado te empiezas a plantear, empiezas a tener esas preguntas, ¿no? De cuál es tu propósito. Pero ¿cómo buscas ese propósito de vida y si lo has encontrado, cómo lo hiciste? Maravilloso. Dos herramientas. Una, El hombre en busca de sentido, Víctor Frankl. Eh, Hemos hablado, posiblemente ya has hablado largo y tendido de este libro, tener un para qué para levantarte por la mañana. Esto para mí es clave. Ahora hay que buscar el para qué. Y la segunda herramienta es el Ikigai. El Ikigai, el día que lo vi, te digo de corazón, a veces en Occidente lo hemos entendido mal solo llevándolo a la parte económica, pero hay mucho más ahí. Es decir, es lo que amas, lo que sabes hacer, lo que el mundo necesita y lo que hay alguien dispuesto a pagarte, ¿no? Y ese circulito, ¿no? Esa intersección de los 4 círculos, tienes tu lugar, tu propósito, tu para qué vivir, que no es solo para resultados económicos, no, es para esta paz interior que hablábamos, Javi, esta coherencia. Es decir, hago algo que amo, algo que me pagan, algo que tiene sentido porque solventa un problema y por lo tanto, de alguna forma, también soy bueno para resolver ese problema. Y aquí otro problema es pensar, mi punto de vista, ¿eh? No es la verdad, solo como yo lo vivo, pensar que hay que encontrar una persona, un trabajo que cubra los 4 aspectos. No, esto no es rápido ni es sencillo, igual no se da, pero ese modelo que me sirve, poner foco en los 4 pilares. ¿Qué amo? Mm, ¿Qué se me da bien? ¿Por qué me pagan? ¿Y qué necesita el mundo? Porque yo hago cosas, sigo haciendo cosas pro bono, por un poco mi tara de no querer vender, pero por otra parte, porque hay una parte social en la Academia de Alto Rendimiento que realmente quiere contribuir, ¿no? A aportar valor. Eh, Eso sigue estando ahí, pero también entender que tengo que ganar dinero para poder cada vez ayudar más. Porque imagínate qué bonito sería, Javi, poder crear eventos durante el año o retiros durante el año y ganar lo suficiente y hacer puertas abiertas con mucha gente que igual no se lo puede permitir, regalarles libros, herramientas y que puedan seguir profundizando, ¿no? Ahí no sé si sería gratis o algo simbólico para que la gente se comprometa y vaya, ¿no? Pero entendedme, toda empresa, o como yo veo Academia de Alto Rendimiento en un medio plazo, es así. Es decir, ojalá vaya tan bien que pueda cubrir las necesidades de mi familia, ¿no? Y tener una vida estable, tranquila, y de ahí, que ya lo estoy haciendo, aún no teniendo esto, contribuir un porcentaje de tu tiempo y bueno, tu tiempo, de tu vida, ¿no? De tus recursos a aportar mucho valor a los demás, que es mucho de lo que estáis haciendo, ¿no, Javi? Al final, yo he resonado desde el minuto uno con vuestro proyecto un montón porque la forma en la que surge este proyecto es totalmente servicio a los demás. Y a partir de ahí surgen cosas, pero la intención positiva, lo que subyace, es arropar a la gente. Desde Niracara también lo hicimos con seminarios de contingencia y demás. Pero claro, fíjate, la competición que a veces pensamos en la empresa, yo como la veo ahora es bienvenido a otra persona, otro colega, a llevar el mismo mensaje fuera. ¿Qué más da porciones de vida que Niracara, que este espacio tan bonito que tenéis vosotros, si todos estamos contribuyendo a lo mismo? Es decir, Hoy precisamente he leído una publicación porque llevaba mucho tiempo sin conseguir responder comentarios de LinkedIn y pues no me daba tiempo. Y justamente hoy ha salido una publicación, he visto una publicación de Elia Cortés que tiene un proyecto que se llama Silk Innova, en el cual pues traen a gente y hablan, ¿no? Y le preguntaron en un programa que por qué ensalzaba otros proyectos, ¿no? Y ella dice, pues mira, ensalza otros proyectos como, y habló de 3 proyectos y uno de ellos era
el nuestro, no el de Fernando y mío. Y el mensaje que yo le he dicho cuando lo he visto es lo que tú estás diciendo al final. El propósito de tu proyecto, ¿cuál es? Bueno, pues el de Fernando y el mío es despertar la conciencia, eso que tú estabas diciendo, que tenías ese run run, que no sabías cómo verbalizarlo, a lo mejor ni siquiera al principio, despertar la conciencia de la gente para empoderarla y que puedan ser más felices y aportar también, ¿no? A otros, ¿no? Que entre todos consigamos. Claro, si ese es tu propósito como tal, no tiene sentido que si hay otro proyecto que quiera hacerlo también, que quiera Ay, sumar, no tiene qué bueno. sentido. Y tú puedes pensarlo desde dos puntos de vista, yo le decía, desde un punto de vista de escasez o de abundancia. El de escasez es, oye, no quiero que me quiten mi parte de la tarta, si tú lo ves así, que es como yo he intentado dibujar algo de escasez, una opción de escasez. Y la otra es de abundancia, de, oye, hay muchos mensajes muy buenos que podemos dar y hay mucha gente que puede estar dispuesta a escucharlo y cada vez hay Maravilloso. más. Compartamos entre todos y, oye, y aprendamos también entre todos, ¿no? Para ayudarnos en ese propósito, porque si tu propósito no es ese, pues, oye, es otra cosa, vender neumáticos, que es maravilloso, pues, oye, Maravilloso, vender Javi. neumáticos y tal, pero es que si va, es un aliado, porque si lo que quieres es ayudar a la gente, si alguien ayuda no le puedes empujar de, no, no, es que quiero ayudarle yo. Parece que es un poco absurdo, ¿no? Maravilloso, Javi. Y fíjate, ¿no? Ha comentado una compañera, justo salté un pop-up, el Ikigai es para descubrir, ¿no? Y poner al servicio del mundo dones y talentos, por supuesto. Pero fijaos que yo voy un poco más allá en el sentido de, lo primero, no soy de Oriente, ahora estaba escribiendo un manual esta mañana que tengo que publicar la semana que viene, y de alguna forma ponía, disculpadme, amigos, ¿no? Japoneses, japonesas, porque no he vivido. Es decir, posiblemente se me escapa Claro, el 80% de ese concepto, pero me ha servido lo suficiente como para querer difundirlo en el mundo. Es decir, porque al final esa paz interior tiene que ver con lo que comentaba la compañera. Sentir que tus dones y talentos no están siendo desaprovechados. ¿Qué claro. peor cosa, Javi, que saber que lo tuyo es la pintura y no permitirte pintar? Que lo tuyo es la guitarra española y no te permitirte tocar. Y ojo, y- Sí, perdón, y dime. no, no, que no es para ganar dinero, que puedes tener otro puesto que alimenta el estómago, pero en tu tiempo libre saca un tiempo para ti, para poner esto al servicio. Empieza con un canal de YouTube, de Spotify, pero hazlo. Hay un orador estadounidense que se llama Les Brown que dice, imagínate que cuando mueres te entierran o estés donde estés y que entierran contigo todos esos talentos que podías haber sacado y llevarlos a brillar, ¿no? Todos esos talentos, cosas que podrías haber vivido y se quedan toda la eternidad contigo diciéndote que no han salido por tu culpa, ¿no? Porque tú no has querido, porque no te has atrevido a dar ese paso y van a pasar toda la eternidad contigo diciéndote que tú no lo sacaste. Y hablaba de eso, ¿no? De esa mentalidad de, oye, que tienes un tiempo finito, que tú tienes un talento y que lo saques para que Qué brille. No bueno. tengas miedo, no vivas la vida de otros, no tengas miedo, o sea, ten miedo porque es instintivo, pero gestiónalo y aunque haya esa niebla, da ese paso hacia adelante, que ya verás un poco más adelante y seguirás viendo. Entonces, habla precisamente de eso que estás diciendo, esos talentos, aprovéchalos, todos tenemos los nuestros. Tu Y trabajo es fíjate, descubrirlos. y fíjate qué interesante esto que dices, Javi, porque en nuestra cultura, en parte está impregnada con cierta cultura y cierta religión que va de la mano, ¿no? Yo me Claro, acuerdo de la parábola de los talentos. Yo, en parte, una rama de mi sí, familia, una de mis tías es monja. Y en parte también eso no alimentaba mi sentido de perfección, ¿no? Porque muchas veces me decía, Rodri, no puedes desaprovechar tus talentos, ¿no? Al final, a veces hablamos, ¿no? En la mitología griega también hay figuras que hablan de esto, ¿no? En la mitología egipcia también hay una figura en la cual al final te va a pedir cuentas, ¿no? Pero independientemente de mm, esto, de lo que sucede afuera, yo creo que en ocasiones tiene que ver con lo que pasa en la Tierra. Lo que pasa en la Tierra es que hay en muchas ocasiones momentos de mucha tristeza por esto, porque tú sabes, o algo dentro de ti sabe, que no estás sacando fuera ese talento y ese don, que no está siendo compartido. E incluso hay autores y autoras, como bien sabes, Javi, que dice que si no lo utilizas, esto es pasado a otra persona, ¿no? Si nos vamos a la parte más intangible, ¿no? ¿Quién sabe? Pero yo lo que sí sé es que, en mi experiencia, es que, como decía Confucio, llega un momento que no puedes mirar hacia otro lado. Y que cuando no atiendes algunas llamadas, te vas muriendo poco a poco por dentro. Es decir, yo he vivido esto. y He además vi- muchas veces no lo haces y culpas, ¿no? Echas la culpa a el entorno, es que el tiempo, la política, la situación, lo que sea, ¿no? Y recuerdo que tú también has mencionado alguna frase de Eckhart Tolle que precisamente habla de eso, ¿no? De que cuando te quejas,
en realidad lo que estás haciendo es que te estás convirtiendo tú en una víctima y que al final tú lo que tienes que hacer es o dejar la situación o solucionarla o aceptarla si no puedes, pero que esas son las Qué tres bueno. opciones y que cojarta no es una opción porque entonces eres una víctima, ¿no? Qué bueno, Javi. Y fíjate, yo con todo el amor y el cariño del mundo esto, nadie sabe por lo que está pasando otra persona. Y yo creo que estamos viviendo momentos muy complejos, pero tal vez por eso, más que nunca, hay que sacar un huequecito. Es decir, igual no es momento de dejar tu trabajo. Yo cuando no va conmigo, es decir, quemar todos los barcos, quien quiera que los queme. Yo nunca los quemé. Para mí ya quemar el barco era cambiar la vela o el timón, ¿me entendéis? Tengamos mucho cariño con esto. Y las cosas no son fáciles. Y emprender no es fácil. Y subir en empresa no es fácil. Y encontrar trabajo en ocasiones no es fácil. Pero que no sea esto, como bien dices, ¿no, Javier? Una excusa. Se puede empezar pequeño. Es decir, como vosotros empezasteis, poco a poco. Mira, Claro. lo hablábamos fuera de micros, ¿no? De alguna forma, porciones de vida, el objetivo que tenía en 2014-2015 con las entrevistas que hacemos para EDIPE de perfil junior y senior era esto. Pero yo no tuve la perseverancia de poder mantenerlo en el tiempo. Llegó un momento que mi trabajo en Acciona no me permitía. Pero qué bonito que alguien coja el testigo. Y qué bonito que sigamos Qué adelante. Y que bueno, ahora yo pueda estar aquí y decir, qué bueno. enhorabuena, Javi, porque lo que estáis haciendo es maravilloso, porque estáis cogiendo el testigo de muchas personas y muchas cosas personas cogerán vuestro testigo y cambiamos persona a persona. El cambio es persona a persona. Entonces, fíjate qué bonito lo que estás comentando, porque realmente creo que es un despertar a quien necesite y quiera despertar. Un dar cuenta de que un paso hacia adelante no tiene por qué ser un gran paso. Monta tu canal de YouTube, eso sí, no esperes tener 100 suscriptores en el minuto uno, posiblemente. Monta tu Instagram, empieza a moverte. Cabe la guerra de atención, yo os puedo asegurar, y trabajo ahora mismo con unos 500, 600 emprendedores, Javi, se está poniendo más duro que nunca. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está yendo ahora a la parte digital. Quien estaba hace 3 años lo tuvo más fácil. Ahora está la cosa bastante compleja, pero que eso no te quite para dedicar 1 hora, 2 horas al día. Mira en qué te quieres formar, busca algo compatible con tu vida y empieza pasito a pasito. ¿Por qué? Para evitar ese punto, porque yo creo que parte de todo el proceso hay un proceso de negación, hay un proceso de juicio fuera, simplemente para corroborar que de alguna forma tienes que mantener esa creencia. Buscas evidencias constantemente de otra gente que no le ha ido bien para no empezar. Pero también cuéntate lo siguiente, que hay gente que empiece y le va bien, que no es fácil, pero que empiece que le va bien. Entonces no sé cómo te... El easy, en la pregunta del easy, oye, easy funciona, ¿no? Es Esto que es. justamente hoy he publicado algo de eso, de easy funciona. Y si lo que tienes, que vas a estar con 80 años diciéndote, yo tuve esta misma idea que ha hecho otro y fíjate lo que ha ayudado, lo que ha aportado, lo que ha significado y que vas a estar, ¿te quieres poner en esa situación? O das, que no estamos hablando de que tengas que hacer algo grande, tampoco, sino, pero sí dar ese paso en sintonía y sincronicidad con lo que lleves dentro, ¿no? Qué Y bueno. cuéntanos algunos hábitos que te hayan servido, que te hayan ayudado, que tú Vale, tengas en tu día a día o que hayas ido evolucionando. vale. No soy una persona constante. Pero tengo la capacidad de caerme y levantarme. Me explico. Como Mm, hay frase para todo, pues yo cuando me pasa eso digo, oye, no solo las veces que te caes, sino las veces que te vuelves a levantar. No obstante, Javi, cada vez llevo una vida mucho más sana y cuidando las 4 dimensiones de salud que hablábamos, ¿no? La parte mental, la emocional, la física y la espiritual. Cosas que hago a día de hoy. Descanso. Si tengo que dormir 9, 10 horas, cuando puedo, no siempre se puede, no me lamento luego de haber dormido 9, 10 horas. Tengo que ver qué días se puede, qué días no, qué días hay compromisos, qué días no, y intentar entender que si tengo que quitar algo, intento quitarme el sueño, por todo lo que hemos hablado antes, de lo último. Ejercicio en 2 vías. A mover el corazón, ya tenemos profesionales en ir a la cara que esto lo han comentado y ya está probado. Eres capaz de aplazar ciertas enfermedades, entre las cuales son inicio de demencia de Alzheimer, con una buena actividad física, ¿no? Que se pongan en contacto cada persona con un especialista, pero 40 minutos durante 3 días a la semana de mover el corazón. Y después está la parte de entrenamiento de atención. Tiene pinta que con vuestro colega castellano vais a ir por ahí. El MSR, de lo que yo soy instructor, hemos estado también un par de años en empresa con varios cientos, miles de personas y después también con emprendimiento, para que te hagas una idea, es entrenamiento de atención. Entrenamiento de atención que es la puerta de entrada a autorregulación emocional, física y demás. mm. Es decir, tener la capacidad de parar, teniendo todo el ruido que tenemos fuera y ser capaces, de nuevo, lo que has comentado muy bien, Javi, de darnos cuenta que estamos pensando, que estamos sintiendo, qué emoción hay, entender por qué viene esta emoción, qué nos viene a enseñar El y ser observador, capaces, el esto es, observador. que hay un doble filo, otra doble moneda, la paradoja del observador observado, que si estás solo observándote tú,
llegas a pensar que esa es la realidad y no lo es. Entonces, qué importante, ¿no, Javi? Salir fuera, volver dentro, salir fuera, volver dentro, ¿no? Por este tema, ¿no? Y después, chicos, alimentación. Hace poco hablaba con varias médicas, internistas, por un tema que hay en la familia, y me decían, mira, la parte genética, sobre todo en temas de cardiopatías, colesterol y demás, es muy dura, el porcentaje es muy elevado. La dieta ayuda un poquito, el ejercicio ayuda más, pero la dieta, yo cada vez intento, desde estos últimos años, comer mucho mejor, Javi, siendo flexible conmigo y disfrutando de ciertas comidas, pero cada vez siendo más consciente, ¿no? De la importancia del agua, del aire que respiro y de la comida que ingiero, ¿no? Porque al final somos parte también de estas cosas. Entonces hemos hablado, si no me equivoco, de descanso, de ejercicio, alimentación. Y después la parte que yo abuso demasiado, pero la parte cognitiva, el estudio. Es decir, a mí me sale por defecto porque viene a cubrir el miedo, ¿no? A no estar a la altura. Mm. Entonces, mi cueva es estudiar, escribir. Entonces, eso lo tengo cubierto, pero también los expertos comentan la importancia de mantener activa la mente, ¿no? Con pequeños retos, retos intelectuales, formaciones nuevas. Entonces, digamos que esto es un poquito... Aquí tuvimos a Catalina Hoffman, que es una experta en el envejecimiento neurológico y Qué tiene bueno. pues personas que, bueno, tiene pues eso, centros de día con personas seniors que a ella llaman, no personas mayores porque no le gusta. Y hablaba precisamente de ciertas herramientas que ayuden a esa última parte que estabas diciendo tú, ¿no? A esa salud también mental. Y hablaba, por ejemplo, de la alimentación, como tú bien has dicho, Bueno, hablaba de los alimentos con omega 3 y omega 6 que te encuentras en algunos frutos secos, por ejemplo. También hablaba de ejercicio del neurofitness, que es básicamente esos retos, como puede ser, por ejemplo, escribir con la mano izquierda, qué como bueno. es andar por un sitio con los ojos tapados y simplemente a través de los sentidos te das cuenta de cómo estás forzando para llegar a un sitio y buscar esos retos o cambiarte las cosas de casa, que alguien las cambie y tú sin mirar intentar saber qué es. Olores, música en 8D, que ella habla como algo que de hecho una meditación guiada con música 8D es muy interesante. Te recomiendo que lo pruebes con cascos Muchas porque gracias, te Javier. activan distintas partes del cerebro y es muy interesante. En fin, que es un campo apasionante que efectivamente impacta mucho a medio y largo plazo, porque no es algo rápido, pero que está ahí, que es algo que tengamos que tener en cuenta para mejorar nuestra calidad de vida. Y si me permites, el quinto hábito, igual el más importante en esta última temporada de mi vida, es poner amortiguadores en la agenda. Hmm. Me ¿Qué es explico. eso? Yo, como os he contado, tiendo a llenar el espacio, ¿no? Hacer, hacer, hacer. Y como soy un motivado de la vida y me gusta mucho lo que hago, pues me cuesta gestionarlo un montón. Pero ¿qué sucede? Que igual te suena friki esto, Javi, pero agendo todo. Agendo hasta la Hay gente cita que lo que... hace, sí, sí, por cada media hora, cada bloques de tal, todo, sí. Pero agendo hasta las citas con mi mujer. Y ahí es innegociable. O los findes en Cantabria con la familia. Es innegociable. De forma que cuando alguien me dice, oye, disponibilidad, yo ya tengo en el calendario. El calendario marca un poco. Y ese amortiguador, para mí, Huecos libres, ¿no? huecos libres para lo que tú quieras. Es decir, puede ser para meditar, para ir a dar un paseo, para lo que, más que quieras, para lo que necesites en ese momento. Porque otra cosa que me estoy dando cuenta, Javi, conmigo, es que el papel aguanta lo que aguanta y la vida es otra cosa. Entonces, tú planificas el domingo de la semana y es gracioso a veces cuando miras el viernes para atrás y dices, si no tiene nada que ver con lo que ya había planificado. Qué importante dejarnos huecos. Entonces ahora, estas 2 semanas yo estoy a tope, pero estoy a tope incluidos los amortiguadores, que son huecos no negociables. Corto una hora, pase lo que pase, a no ser que sea algo muy crítico o de facturación o de negocio o alguien que necesita realmente ayuda, pero ya eso es la excepción, no la regla, que antes era la regla para mí, ¿no? Y por otro lado, a lo largo de la semana voy guardando huequecitos día y los miércoles, por ejemplo, me guardo un bloque normalmente de 3 horas después de comer por lo que pueda pasar. Incluso cuando puedo, la tarde entera. Porque como no me importa a veces trabajar un poco el sábado a la mañana, intento a mitad de semana tener un amortiguador grande, porque como no sé qué va a pasar, para intentar adaptarme. A veces es un Pues, fuego personal, de salud, de familia, que te desestabiliza por completo. Entonces, intento no, como no sé qué va a pasar, pues intento dejar huequecitos. pues para cumplir con tu agenda y para ir a tiempo, que nos queda un cuartillo de hora, si te parece, cuéntanos, y no comernos tus amortiguadores de esta tarde, pero cuéntanos, si te parece, a grandes rasgos, algunos libros que te hayan impactado y si te parece, hazlo con un título y una Vale. super idea general
para para que nos dé tiempo a lo que queda de la conversación. Vale. Javi, que sepas que de 6 a 8 y media tengo una mentoría que si fuera amortiguador negociable estaríamos todo lo que tú quisieras, ¿eh? Vale, Pero tengo el amortiguador a las 8 y media para no coger nada más hoy. Pero os digo de corazón, para estas cosas merece la pena. Una conversación con alguien tan interesante que está fluyendo tan bien. Si tienes tu amortiguador, qué mejor que emplearlo en esto, ¿no? Y cierro claro. paréntesis y no y vamos Gracias, a lo que gracias. me has comentado. Pues mira, varios libros. Cuando hablamos de esto, estuve pensando en tres. Uno ya he mencionado, El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Es un libro Ujú. que me hablaron de él hace 15 años, 16, 17, posiblemente, hace un montón, pero que no me leí de una tirada hasta un viaje en 2015 en Indonesia con Carla. Cuando vinimos a Madrid empezamos a pasar más tiempo juntos, en vez de gastar las vacaciones en fines largos, pues pudimos escaparnos a un viaje un poco más grande, ¿no? Y esa fue del tirón. Y fue una lectura, Javi, que de hecho tengo pendiente volver a leerlo. Porque son de los libros, todos posiblemente son así, ¿no? Pero ese que le lees dentro de un tiempo y sacas mucha más chicha, ¿no? Porque tú lo lees con la mirada de entonces, pero ahora, pues imagínate, Cambian igual y aparecerán otras cosas que parecía que no estaban ahí porque tu conciencia ha cambiado. esto es. O sea, Víctor Entonces, Frankl, el hombre en busca de sentido. sí, ese es uno, y ahí el titular sería tener un para qué vivir, ¿no? Perfecto. Después, otro es El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Brutal. Ese también cayó en mis manos hace muchos años y es paradójico mi relación con los libros. Tengo ahora cientos de libros que compro esperando, pero algunos se ha caído de la estantería. Esto parece magia de nuevo, o me hablan de él 4 o 5 veces y digo, bueno, no me queda otra que leerle, ¿no? Pues El Caballero pasó algo parecido y fue hace ya varios años, pero me vi muy reflejado tanto en su historia como en los castillos, ¿no? Y titular, vigila la coraza que te has puesto para protegerte de lo de fuera y de lo de dentro, Que porque hemos pienso hablado que de esto, hemos hablado hemos además. hablado de esto, Javi. Qué bueno, qué bueno. Y no cuento mucho más de ese libro para que la gente le lea porque es que es brutal, ¿no? Es brutal. ¿Y el tercero? El tercero es El alquimista de Paulo Coelho. Este Mm, también, otra historia, me hablan de él hace mucho tiempo y un viaje con un amigo mío, Josu, de Pamplona, que compartimos piso en la última etapa, que nos ayudamos un montón, acaba viviendo en Fuerteventura y en una semana, un fin de me voy a verle y vamos a un hostel a dormir y en ese hostel había como un co-living, ¿no? Pues con las cocinas y una librería. Y había como muchos libros y una estantería con un solo libro. Y me acuerdo de ir allí y decir, coño, el alquimista. Y digo, no puede. Y esa noche se iban a cenar y a tomar unas copillas y yo me quedé leyendo un libro entero esa noche yo solo allí. ¿Y qué me llevo de ese libro? Muchas. De hecho, me encanta Paulo Coelho, Ale Rovira, Bucay. Digamos que hay una serie de autores que tienen esta capacidad, ¿no? De poner en cuento tanta verdad, ¿no? De hecho, yo cuando escribía el relato de pequeño, con mis habilidades, ¿no? ¿no? No me puedo comparar con ellos, ¿no? Pero van desde ahí, ¿no? Intentar contar una verdad tuya a modo de moraleja de cuento porque es más sencillo. Lo primero, porque parece que te desnudas menos y lo segundo, porque cada uno saca lo que toca, ¿no? ¿Y qué aprendí de ahí? Sobre todo el papel de ese pastor, ¿no? De las mm. conversaciones que tiene, ¿no? Al final, me acuerdo de un fragmento que dice, está hablando con otra persona y dice, sí, como este mercader, no sé si vendía churros o qué vendía esa persona, ¿no? Que quería viajar, pero primero quiso ahorrar y para poder ahorrar invirtió en esto y lleva ahora 20 años trabajando y no ha viajado, ¿no? Entonces, esto conecta mucho con un cuento de Borja Vilaseca que le escuché una vez, ¿no? De ese barquero, ¿no? Que le dicen, coge pesca y dice, oye, con ese dinero compra otro barco, y luego otro barco, y dice, ¿para qué? Si con esto ya tengo, para ir comprando barcos y llegar al final de mi día sabiendo que gano lo mismo, pues va un poco, el alquimista para mí fue un poco ese punto de ruptura, de decir, se puede vivir de otra forma y no está mal y no haces daño a nadie. Es decir, que era mi gran miedo, Javi. Es decir, yo pensaba que estaba haciendo daño, fallando a mis padres, fallando a la gente que me quiere, fallando a la ingeniería, ¿no? A todo el esfuerzo que había puesto yo y que había puesto otras personas en ese proceso. Y claro, yo no me sentía digno de atender una llamada, ¿no? Hasta que ya no pude más. Entonces, el Co- alquimista yo creo que es esto, ¿no? Al menos Como, lo que yo como, percibí. como sabes, siempre terminamos las conversaciones con una pregunta, una pregunta que incite a la reflexión nuestra, ¿no? Tanto mía como de las personas que nos están viendo en directo o en diferido. ¿Qué pregunta te gustaría hacer a la gente que te está escuchando hoy? Muchas gracias, Javi. Pues mira, hay una pregunta en particular que creo que es potente y a la vez tiene truco, pero la soltamos y a ver por dónde sale, ¿no? Porque es de múltiple respuesta, como esos libros de antaño, y es que ¿cuál es el mayor aprendizaje de tu vida? Qué bueno.
¿cuál es el mayor aprendizaje de tu vida? Pues justamente en el chat vais a ver un link a una publicación que transcribe la pregunta que nos acaba de lanzar Rodrigo. Hemos estado hablando de eso, ¿no? De esos aprendizajes, de esas piezas que vamos poniendo en nuestro puzzle para llenar, para poder ver esa imagen de nuestra obra maestra que puede ser esa historia de vida y esas piezas que vamos incorporando en nuestra vida. Pues precisamente de eso nos pregunta Rodrigo, ese aprendizaje. ¿Hay alguno que hayáis tenido especial que os haya marcado? Y lo que queremos es que respondáis esa pregunta y podéis hacerlo de varias maneras. Podéis responder en la propia publicación que acabamos de crear en LinkedIn o bien crear vuestra propia publicación porque además de vuestra propia reflexión que os va a ayudar, también vais a poder inspirar a otras personas que os lean y, por último, entre todas las respuestas, pues elegiremos una en la que haya generado mayor interacción y le vamos a dar un regalo muy chulo. ¿Qué premio le podemos dar a esa persona, Rodrigo? Lo que habíamos pensado era ofrecer, ¿no? Dos de Eso los es. libros que tengo, Guardianes de Luz, que es un Guardianes de Luz, que es un libro de crecimiento y desarrollo personal, cuenta parte de mi historia y utilizo también una historia, es ensayo, también tiene un poquito de relato para contar lo que me pasó y lo que hemos hablado, ¿no? En Qué profundidad bueno. a lo largo de hoy. Y por otro lado, FLM, que es un libro que escribí con mi amigo Yosu, que va más enfocado a cuenta ajena y cuenta propia. La transacción entre un mundo y otro, ¿no? Si vamos cuenta ajena, cuenta propia, empresario inversor de Kiyosaki, pues al final es nuestra experiencia personal y lo que nosotros tuvimos que tener en cuenta y lo que hemos ido aprendiendo por el camino, ¿no? Aquí lo que habíamos hablado, Javi, que si el ganador a ganador está en península, yo corro con los costes de envío. Si es fuera, enviamos el ebook y Para yo... que no se lo pierdan y que lo puedan disfrutar. Oye, si está en Pues, península, en papel y si no, pues que también lo sigan teniendo y que aunque sea en formato digital. Pues como siempre os invitamos a que respondáis y que pongáis el hashtag de más allá de la marca personal para que os podamos encontrar porque si no es imposible, nos encantará leeros y ya sin más, pues vamos a terminar por hoy. El jueves continuaremos, os invitamos a que continuéis por aquí, vamos a estar hablando de innovación, vamos a estar hablando de liderazgo, vamos a estar hablando de experiencias, estrategia, foco, cultura, mentores. Así que si queréis, el jueves estaremos a esta misma hora, a las 4 horas española, aquí. Aguántame un segundín, Rodri, que cierro esto y nos despedimos de ti. Que paséis una estupenda tarde, gracias por estar ahí y si os animáis, responded a la pregunta tan chula que nos ha lanzado Rodri. Chao, gracias. muchísimas gracias.